Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar gratuito. Hoy os voy a hablar de la ley. Vamos a ver, este webinar está basado en lo que Neville Goddard llamaba la ley. No os preocupéis, en breve os voy a dar unas pequeñas pinceladas de quién era este gran personaje, ¿vale? Aunque no es el fin de este webinario, ¿vale? Pero eso sí, os recomiendo que busquéis en internet toda la información que podáis sobre él, sobre Neville Goddard. Posiblemente yo le llamaría el maestro de Occidente. Estamos acostumbrados aquí en Occidente a escuchar sobre muchísimos maestros de Oriente, muy buenos, cierto, pero nos olvidamos muchas veces de lo que tenemos cerca, o relativamente cerca, realmente porque, bueno, nació en Barbados, ¿vale? La isla de Barbados, las Indias Occidentales, y luego vivió en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Entonces, bueno, el webinario de hoy es la ley, Neville Goddard, no más mentiras. Ojo que es potente. En lo que vais a ver en apenas esta hora y poco, que va a durar el webinario, posiblemente, posiblemente haya muchas personas avanzadas que ya lo hayáis visto muchas cosas de ellas, pero lo más probable es que algunas de las cosas de las que vamos a hablar aquí mmm, os hagan estallar la mente. Así que yo os recomiendo estar preparados con una mente muy abierta cuando veáis este webinario. Os van a saltar preguntas, vais a pensar, este tío está loco, vais a decir, no. Yo os recomiendo que durante esta hora y media, 2 horas, lo que dura un poco, lo que dure este webinario, ¿vale? Porque lo estoy haciendo así en directo, lo estoy grabando en directo, tal como quede. Y yo os recomiendo que tengáis, al menos durante el tiempo que dura el webinario, la mente abierta. Y luego ya después la volvéis a cerrar si queréis y pensáis, bueno, me lo creo, no me creo, ¿qué es esto? Luego, de momento escuchadlo todo, porque así vais a estar mucho más receptivos. Entonces, vamos adelante. ¿Quién es Neville? Bueno, pues como os decía antes, tan solo dar unas pinceladas de quién es y su enseñanza, ¿vale? Porque su enseñanza es extensa y potente, aunque muy fácil de condensar en pequeños tips. Pero yo os recomiendo que si veis libros de él o información de él en internet, os leáis y escuchéis todo lo que podáis, ¿vale? Esa es mi primera recomendación. Neville Goddard, 1905-1972, nació en Barbados, como he dicho antes. Yo lo considero el maestro de Occidente o el maestro simplemente de la historia, aunque ha habido muchos, ¿vale? Pero cuando empiezas a conocer en profundidad su enseñanza y empiezas a reconocer en ti que tú esto ya lo sabías desde antes de nacer, entonces empiezas a experimentar cosas increíbles. Pero vamos, no voy a adelantar. Se lo considera un maestro del nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento es un movimiento, ¿vale? De más o menos de esta época de Estados Unidos, en las que varios maestros espirituales y personas creían en que no existe, en que no debe de existir un intermediario entre tú y Dios. ¿Vale? Básicamente, no voy a entrar mucho más en el tema del nuevo pensamiento. Suena por ahí mi perrita que está andando. Venga, chica. Ahí. Como os decía, el nuevo pensamiento es este movimiento filosófico casi religioso en algunos momentos, algunas personas lo hicieron casi religioso, pero no se trata de esto. Se trata sobre todo de que considera que no existe o no debe de existir un intermediario entre tú y Dios, básicamente porque tú ya eres Dios. Entonces, solo existe la conciencia que es Dios. Dios lo creó todo, digamos, e introdujo su conciencia en todo para darlo vida y despertarlo. Esto ya es más sobre lo que Neville, el propio Neville, nos explica a través de su enseñanza. Es decir, aquí tampoco ahora voy a entrar demasiado en detalle, pero básicamente que os quedéis eso. Solamente existe la conciencia. Esa conciencia es Dios. Dios creó todo. A todo llámale el universo, el multiverso, todas las realidades existentes y posibles. Creó los seres vivos y demás. Entonces, él animó
esa creación introduciendo su conciencia dentro de cada átomo, de cada persona, de cada animal, para darle una vida verdadera. Esto es difícil ahora de comprender, sobre todo porque acabo de empezar el webinario, ¿vale? Pero para que veáis un poco la profundidad del tema. Aprendió de Abdullah. Abdullah habla bastante de Neville sobre Abdullah, que es su principal maestro. También habla de Blake, el escritor y filósofo ya de varios cientos de años atrás, que también fue un referente suyo, pero digamos con el que estuvo aprendiendo 5 años fue con Abdullah. ¿Vale? Es un maestro también místico del que se conoce muy poco, aunque podéis buscar también en internet, aunque ya digo, no es el objeto de esta charla. Entonces, Neville también, sobre todo, se le conoce mucho porque interpretó la Biblia como una enseñanza metafórica de nuestra vida. Ojo, como si fuese un libro que habla de ti, en el que cada personaje de la Biblia es un aspecto de tu interior. Echadle un ojo a esto. Y bueno, deciros que es un personaje Neville de gran coherencia, de gran sabiduría, vivencia práctica en sus principios, sobre todo vivencia práctica en sus principios, no es un charlatán. Aunque si solamente fuese un charlatán, con lo que dice tú dirías, es que es impresionante. Vamos más adelante. Aquí os voy a meter caña ya, ¿vale? Vamos a meter caña desde el principio, porque quiero que el webinario, esta charla, o como le queráis llamar, sea potente de principio a fin. Así que vamos a ello. Vamos a derrumbar mitos. Para obtener algo de valor hay que sufrir. Seguro que habéis escuchado esto un montón de veces expresado así de otra manera. Si tú quieres obtener algo en la vida, tú debes dar algo a cambio y normalmente eso te va a hacer sufrir, te va a hacer esforzarte. Y todo lo que merece la pena en la vida, digamos, requiere un esfuerzo. Bueno, pues aquí entramos, os doy la primera, que es, esto es una creencia. Si creíais en esto antes de venir a este webinario, posiblemente ya me empecéis a odiar un poco, ¿verdad? Os vuelvo a repetir, intentad verlo, escucharlo todo hasta el final con una mente abierta. Luego después ya lo pensáis tranquilamente en casa y demás y decís, ¿me lo creo, no me creo, me vale, no me vale? De momento pensad, ¿y si esto fuese una creencia? ¿Por qué para obtener algo de valor, ojo, hay que sufrir? ¿Tú crees que el universo ha sido creado así? ¿Tú crees que la existencia ha sido creada así? ¿Tú crees que tú has sido creado así? Yo os digo, ¿vale? Que esto es una creencia. Esto, ya digo, ya todo esto que os voy a hablar en el webinario es sobre todo sobre mi experiencia personal, lo que yo he vivido, lo que yo creo realmente en ello, y está muy basado en Neville Goddard porque coincide, cuando yo descubrí a Neville Goddard, me di cuenta de que coincidía prácticamente en todo conmigo, yo coincidía prácticamente en todo con él. No puedes tenerlo todo. Bueno, si no habíais escuchado la anterior frase, posiblemente que esta ya sí que no me digáis ninguno que esta no la habéis escuchado. Puedes tener una casa, pero a lo mejor no puedes tener pues un buen lugar, o si tienes una buena casa pero no tienes tiempo para ti porque tienes que pagarla, o tienes un buen trabajo pero no en un lugar que tú quieres porque tienes que ir con transporte y tarda mucho. Si tienes mucho dinero tienes que estar mucho tiempo ganándolo. Es un montón de miles de cosas, ¿no? Es decir, no puedes tenerlo todo y tienes que elegir qué es lo que quieres. ¿Verdad que eso lo habéis escuchado incluso de grandes maestros espirituales? Pues bueno, yo vengo aquí para machacar un poco, o sea, para poner patas arriba todo lo que habéis visto hasta ahora. Os lo he advertido, pero intentad seguir hacia adelante. Ahora bien, si no lo podéis soportar, pues no pasa nada, dejáis el webinario y yo os doy mi bendición, ¿vale? En real, o sea, realidad, yo quiero que seáis felices porque a mí la gente feliz me mola. ¿Por qué? Porque cuando tú eres feliz, es feliz el de tu lado. ¿Por qué? Porque tú te portas bien con él. Cuando yo soy feliz, yo me porto bien contigo. Cuando la gente es feliz, regala cosas. Cuando la gente es feliz, sobre todo, no da por saco. No se mete con los demás. La gente mala, la gente que vemos que es mala, normalmente es porque no es feliz. Entonces, si tú deseas la felicidad incluso de los enemigos, esos enemigos dejarán de serlo porque se darán cuenta de su error. Ojo lo que te estoy diciendo. Entonces, no puedes tenerlo todo. Eso es una falacia, eso es mentira. Ya te lo puedes quitar de la mente. Puedes. Ahora, ¿cómo?
Eso lo vamos a ir viendo también. Hemos venido a aprender. Y tú me dirás, bueno, Pedro, pero esta sí, ¿no? Esta sí es verdad. Esta la he puesto yo para ver si caía, es una trampa. Pues no, no es ninguna trampa. Esta tampoco es verdad. No hemos venido aquí a aprender nada. Aunque tú ahora mismo estás viendo este webinario porque quieres aprender algo posiblemente, y posiblemente lo aprendas, no es el objetivo principal de la vida. En realidad no existen los objetivos, eso lo vamos a ver también más adelante. O sea, daros cuenta del mundo tan extraño que os estoy ahora mismo abriendo, en el que esto que nos están diciendo todos los, ya, pero prácticamente el 99,9% de los maestros espirituales que os habéis encontrado en vuestra vida, larga o corta, no sé los años que tengáis, os han dicho que hemos venido a aprender. Y cada vez que te sale algo mal o bien, dices, bueno, al menos he aprendido. ¿Eso es bueno? No me malinterpretéis. Eso es estupendo. Es estupendo que aprendáis de esto, que aprendáis de la vida, que aprendáis de cualquier experiencia negativa que tengáis y positiva. Ahora bien, ¿es para eso para lo que hemos venido? No, porque nosotros, antes de venir, como os he dicho antes, formábamos parte de Dios. Éramos parte del Elohim. El Elohim es un Dios formado de dioses. Y tú fuiste enviado a la creación que tú mismo creaste, ¿vale? Lo único que ahora, al estar dentro de esta conciencia limitada, tú y Dios sois uno, pero tú eres inferior a Él. Tú eres más pequeño que Él porque estás viendo desde un cuadrado, desde el cuadrado de tu mente, que es más pequeña, porque forma solamente una parte infinitesimal del todo, de la creación. Entonces, no hemos venido a aprender, aunque te recomiendo que aprendas. Hemos venido a otra cosa. Hemos venido a despertar. Hemos venido a levantar a la creación que hemos creado en el origen, en la fundación del mundo. ¿Os suena esto? ¿Os escapa? Ya volveremos. Tenemos solamente un propósito en la vida impuesto. Además, que es un propósito que debemos de descubrir, ¿verdad? Hay que descubrir qué se nos da bien, qué es lo que nos hace resonar. Y cuando lo descubramos, vamos a dedicarnos a ello. Error. Pero error no porque no tengas que hacerlo, yo también os lo recomiendo. No quiero que empecéis a odiarme más. Quiero que veáis esto y que os preguntéis, esto que suena tan bien, todas estas cosas que nos han dicho los grandes maestros de todos los tiempos, ¿y si esto también fuese mentira? ¿Y si esto solamente fuese una muleta? ¿Sabéis lo que es una muleta? Pues una muleta es algún palo que te pones tú cuando te rompes una pierna o cuando te duele un pie o lo que sea, y para poder apoyar un bastón, tú te ayudas de ese bastón. Tú cuando te recuperas del pie, ¿sigues utilizando el bastón? ¿Sigues utilizando la muleta? ¿Verdad que no? Pues todas estas creencias son bien intencionadas, a veces, normalmente inconscientemente por los grandes maestros. Todo esto nos ayuda a crecer, nos ayuda cuando no podemos andar bien. Es una muleta. Pero si queréis ir hasta el final de todo esto y conocer la auténtica verdad, tenéis que conocer que esto es creencia igualmente, esto es mentira. Esto es una creencia, es simplemente que yo creo en esto y cuando tú crees en algo funciona. No tenemos un solo propósito en la vida, tenemos varios propósitos y realmente pueden cambiar y no son per se, o sea, no son propósitos impuestos. Son propósitos que tú descubres en un momento de tu vida determinado, de tu conciencia en ese momento, que te ayuda como muleta y que yo os recomiendo que los busquéis. Pero que sepas que esto al final van a ir cambiando esos propósitos vida tras vida, ¿vale? Sí, vida tras vida, no solamente en esta. Posiblemente ya hayas vivido un montón aunque no lo sepas. No es la reencarnación al uso, ¿vale? Que habéis oído por ahí. No vamos a entrar tampoco en esto, pero vida tras vida vas a ir descubriendo propósitos, vas a ir escalándolos y te vas a ir dando cuenta de que realmente no eran propósitos reales en el sentido de que tú no necesitas un propósito. Tú eliges ese propósito, ¿vale? Porque te da es afín a ese nuevo concepto de ti mismo. Tú vas superando un concepto de ti mismo, entonces ahora te gusta escribir, luego después a lo mejor te gusta escribir y pintar, luego después escribir a lo mejor no te gusta tanto porque te gusta meditar o porque ahora te gusta degustar platos,
Tampoco nos confundamos con el tema de la espiritualidad en la que dejas todo lo terrenal. Ojo, ¿vale? No tenemos un propósito de la vida. Otra creencia. Vamos a beber un poco de agua. Vale. Tenemos un destino que hemos de descubrir. Vale, está muy parecida a la del propósito. Si creéis en el destino, es muy bonito y es genial. Pero básicamente es otra creencia. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente conocimiento desde aquí para saber de qué va todo el tema. Entonces, pues llamamos destino, llamamos que esto ya está escrito, todas esas cosas. Y sí, el universo está terminado y escrito de cabo a rabo, está de principio a fin, pero es infinito en posibilidades y caminos. Lo que nosotros ahora vemos como el pasar del tiempo o un camino no es más que la unión de puntos individuales. Entonces, ojo, no tenemos ningún destino que descubrir. Lo podemos ir generando, aunque existe, pero vamos a ver, os voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que estos son infinitos destinos, cosas que te pueden ocurrir, que tú puedes hacer en la vida, ¿vale? Pongamos que estos son 4 ahora, pero son infinitos. Entonces, están escritos, estos 4, esto, pero no son 4, son infinitos, y son infinitos con infinitas posibilidades. Y tú, con tu conciencia, puedes elegir el que quieras. Y tú dices, bueno, pues entonces no tengo libre albedrío. ¿Cómo que no? Tienes el libre albedrío para elegir el destino de los 4 que te han dado, pero en este caso no son 4, son infinitos, con lo cual la elección es plena. Es malo y poco espiritual desear cosas materiales, o cosas para mí, ¿verdad? La metafísica, la espiritualidad, y siempre deseamos cosas buenas para los demás, y esto es genial. Esto es genial que se lo apliquen la gente mala, ¿verdad? Que no hacen nada más que dar por saco. Pero no, siento deciros que esto tampoco es real. Desear cosas materiales o cosas espirituales no es ni bueno ni malo, es. Entonces, nos han vendido la moto de que si tú deseas cosas para los demás, es cosas buenas, es espiritual y tú creces. Y cuando deseas cosas para ti materiales, es malo. Esto evidentemente se lo ha debido inventar un rico, ¿vale? Un rico poderoso de estos que es malo, para que decir que no haya más ricos conmigo. Entonces le voy a vender la moto de que si deseas cosas materiales, te vas a hacer malo. Y si deseas cosas espirituales o materiales para los demás, pues vas a ser bueno. Es una creencia, porque esto lo vemos, o sea, esto no es así, es fácil verlo cuando estás bien atento, ¿vale? Porque el deseo en sí, básicamente es la palabra de Dios desde dentro de ti, que quiere algo de ti, te pide algo, el deseo siempre te pide algo, y el deseo está a nivel. Tú imagínate que estás en el desierto y tienes mucha sed. Tu deseo te está pidiendo agua, tu salvador es el agua. Ojo, tu salvador no es voy a meditar y ya está. Es posible que tú medites y te salves del calor, genial. Pero lo más probable es que si tú no tengas esa evolución espiritual ya, no te sirva de nada una meditación en el desierto, ¿verdad? Porque tú a lo mejor todavía no has alcanzado ese grado de conciencia en el que puedes superar el calor, por ejemplo. Sin embargo, si te dan un vaso de agua en el desierto, posiblemente te salven la vida. Entonces, si tu deseo es beber agua, ¿qué más material que beber agua? No es ni malo, ni burdo, ni físico, es igualmente espiritual. Ojo, ojo con esto, que os venden la moto muchos gurús. La abundancia solo puede llegar a mí si yo antes doy a los demás. Esto está muy de moda, sobre todo en el siglo XXI, ahora con los nuevos emprendedores y demás, y esto es genial. Si todo esto, o sea, creedme, no me malinterpretéis, todas estas cositas están brutales. Si venís de todo esto y os está sonando, ojo, pero es que ya a mí todo esto me mola y mira, tú tienes que ser fiel a ti mismo. Entonces, a lo mejor ahora has venido a este webinario, pero no es tu momento. Entonces, no te tortures, o sea, no pasa nada. Si tú ahora crees en esto y quieres seguir creyéndolo, a ti te va a beneficiar, ¿vale? Lo que pasa es que esto es otro nivel, esto es otro nivel. Esto es cuando tú dices, sí, yo todo esto me ha beneficiado, pero yo quiero la verdad. O sea, dame ya la verdad. Si tú quieres ya la verdad, tienes que pasar por aquí.
Si no es tu momento, no pasa nada, ¿vale? Coge lo que tú te sirva de este webinario y tira para adelante. Ya, quizás más adelante te sirva. Pero yo os estoy dando, ya digo, uno de los grados máximos de la verdad. Entonces, si tú quieres el camino real de lo que realmente estás viendo en el mundo, de lo que sientes dentro, de lo que ves fuera, todo esto son creencias. Básicamente la mayoría de las cosas son creencias. Aunque sean buenas como estas, o sean creencias malas y limitantes, en realidad toda creencia al final te limita en un punto. Es decir, algunas creencias te aumentan. A ti alguien, por ejemplo, te engaña en una competición y te hace pensar que tú eres el mejor de la competición y entonces te da una seguridad. Una seguridad que te quita el estrés y entonces te hace correr mejor, por ejemplo, una competición de correr. Y luego después te dicen, ostras, que te has enfrentado al mejor de la clase, al mejor del barrio. Y a lo mejor te has quedado muy cerca de él, incluso lo has ganado. Te han mentido, era una creencia que te ha potenciado, ¿verdad? Pero si tú lo que querías era saber realmente la estadística de esa persona, si era mejor que tú en estadística, ojo, que mejor y peor es muy variable, pues te han mentido. Si tú lo que querías es saber, oye, pero este hombre ha ganado más carreras que yo, sí. Pues es un ejemplo. Entonces, esto está muy bien que la gente se lo crea porque dice, si la gente da a los demás, todos nos hacemos, todos nos enriquecemos y el mundo es muy bonito. Pero solamente tenéis que echar un ojo a las noticias o a las revistas empresariales y demás y vais a ver que hay un montón de personas ricas, ¿vale? Con mucha abundancia, por ejemplo, vamos a poner la abundancia material, que realmente no anda, a lo mejor hay muchos que no dan nada, o sea, que simplemente son ricos y son ricos por familia o son ricos porque venden un montón de cosas, pero que a lo mejor ellos no han dado lo suficiente como para que esta ley se cumpla. Entonces esto no puede ser una ley si no se cumple. Hay muchas personas que esto no lo cumplen, entonces es una creencia pura. Evidentemente hay muchas otras personas ricas que sí. Bien, y vamos a seguir. Entonces, ya digo, esto es mentira, aunque está muy bien que la gente se lo crea, porque mientras se lo crean, piensan también en los demás. Mucha gente pensamos, ¿no? Es decir, pensamos solamente en nosotros y entonces pues no puedes evolucionar tampoco, porque solamente piensas en ti. Si solo piensas en los demás, tampoco puedes evolucionar. Entonces está muy bien que pienses en ti y en los demás. Entonces, como la mayoría de las personas tendemos, ¿no?, a pensar más en nosotros, es una creencia muy bien diseñada para la sociedad actual, para que piense más en los demás, para que piense en qué puede beneficiar a los demás y que piense que realmente haciendo eso se va a dar abundancia a sí misma. ¿Esto es mentira? Vamos a ver, esto sucede y es verdad. Sí, esto es verdad. Cuando tú das a los demás, también te suceden cosas buenas a ti. A ver, ¿esto es necesario? ¿Como tal es una ley? Pues no. Esto sí, es real que sucede, pero igual que sucede si haces cosas malas, te vienen cosas malas. Pero realmente tú no necesitas, para tú crear abundancia para ti, no necesitas tú dar antes o necesariamente dar a los demás. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer la prueba. Si tú puedes ser muy mala persona y no dar a nadie, hacer un negocio genial en el que vendas cosas geniales, tener una vida de un montón de pasta, ¿vale? Y te dirán, sí, sí, pero es que claro, lo estás pasando mal porque es mala gente y no sé. Sí, pero estamos entrando en que esta creencia si es cierta o no. Si esto fuese cierto, por ejemplo, no habría personas que se pudiesen enriquecer, ¿vale?, explotando a otras personas. Y eso sucede, es así. Con lo cual, como sucede, esto no es cierto. Y no hay punto de... no hay más. ¿Qué es cierto que ocurre? Sí, pero no ocurre por sí mismo. Ocurre porque tú, en lo que te centras, atraes, por así decir, manifiestas más de ello. Si yo me centro en dar a los demás, como estoy dando, me centro en si yo estoy dando comida, posiblemente yo reciba también comida. Si yo estoy dando dinero, posiblemente yo también reciba una parte de eso que estoy dando, porque estoy muy centrado mentalmente. Pero no es la forma, o sea, no es ni una ley ni la única forma, digamos, de recibir abundancia. Entonces, ¿está muy bien? Sí. ¿Es verdad? No, es creencia. Ya os he dicho, os voy a meter mucha caña y os voy a derrumbar mitos que os están diciendo y que nos han ido diciendo desde el principio de los tiempos, ¿vale? Y no las personas, tanto las personas de a pie, ¿vale?, como estas, que la de no puedes tenerlo todo, normalmente lo dicen las personas de a pie, o estas de sufrir y demás, pero que todas estas son ya
mitos avanzados, creencias avanzadas que nos han vendido los grandes maestros y gurús, y yo hoy vengo a derrumbarlas todas. Ojo. ¿Quieres dar el paso? Bien. ¿No quieres dar el paso aún? No pasa absolutamente nada porque, en principio, dependiendo del nivel en el que estés mentalmente, mejor dicho, de tu conciencia, ¿te van a potenciar la mayoría de ellas? Posiblemente sí, incluso todas. Si tú ya estás en un grado en el que dices, sí, pero yo ya sé que existe algo, que nos están vendiendo la moto, que existe algo más allá, que realmente el universo y lo que existe no es así, entonces quédate y sigue escuchando. El universo, o un dios o ser externo, son los que nos conceden o deniegan la abundancia. Esto ocurre con las religiones. Cuando las religiones, la persona que está dentro de esa religión pide algo a su dios, y entonces ese dios, tú pides algo a alguien, entonces tú estás aquí y él está aquí. Tú eres esta persona, este es Dios, tú le pides y este dice, ¿te lo concedo o no te lo concedo? Así es como piensan la mayoría de las filosofías y religiones actuales, ¿verdad? Y de casi de todos los tiempos. Entonces, esto está muy bien porque funcionar funciona. Eso es así. Y esto hay datos por un tubo también. O sea, esto, aunque ahora os lo voy a montar porque es una creencia más, ¿vale? Siento deciros que esto es otra creencia más. Pero tampoco hay que enseñarse en el sentido de que igualmente os digo que cada una de estas creencias funcionan aun siendo irreales, aun siendo falsas, porque todo lo que crees funciona. Esto es así. Entonces, en muchas religiones existen muchísimos milagros que están acreditados. Incluso si tú eres una mente muy cuadriculada, muy científica, existen muchos milagros científicamente inexplicables, bueno, o sea, inexplicables para la ciencia actual, pero evidentemente están ahí. Y suceden por haber sido, por una persona haber pedido a un dios dentro de una religión, por ejemplo la cristiana. Y suceden gente que se cura de cosas imposibles de curarse simplemente por esa creencia. En realidad, el poder no está en este dios externo en el que creen, sino tú date cuenta de que todas las religiones, ¿qué ocurre? Te piden tener fe. Si la persona que está dentro de esa religión no tiene fe, por mucho que pida a ese dios, no se lo entrega. ¿No te das cuenta de que todas las religiones, por muy diferentes que sean, aunque son muy parecidas en muchos aspectos, te piden siempre una misma cosa, que es tu fe? Y entonces, pues ya seas musulmán, ya seas cristiano, ya seas wicano, lo que tú quieras, tú tienes esa fe en ese Dios y entonces se produce el milagro. A una fe más real, un milagro más potente. ¿No os dais cuenta de que realmente el milagro depende no tanto de este Dios, sino más bien de tu fe? Fijaros, ¿de dónde procede el poder? Si una misma, porque se han registrado milagros en todas las religiones y filosofías, prácticamente. Si solamente hubiese una religión cierta, o una forma, un solo Dios, al que se le pide de una forma, solamente habría una de las religiones que tuviese milagros y las demás no, o una forma, ¿vale? Sin embargo, fíjate que todos los que obtienen milagros en todas las religiones lo obtienen no solamente por pedirle al Dios de esa religión, que también estaría genial. Oye, yo le pido he oído hablar de un Dios que te concede deseos. Pues si fuese tan sencillo como yo se lo pido y él me dice, toma, tu regalo o tu deseo, sería genial. Pero fijaros que no es así, fijaros que da igual el Dios de la religión al que tú le pidas, que si se lo pides con fe, con una fe, pero una fe brutal, normalmente es cuando suceden los milagros brutales de gente que no anda y anda, por ejemplo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que realmente la figura de Dios que están utilizando más bien es otra muleta más de las que hemos visto antes. No quiero sonar despectivo ni mucho menos. Es una creencia, como digo, muy potente igual que las demás. Y funciona. De hecho, funciona. No necesitas tú, para conseguir un milagro, creer en lo que yo te estoy diciendo. Es decir, en creer en que todo esto son creencias. Incluso tú puedes obtener milagros siguiendo pensando que Dios está fuera de ti. Tú piensas que Dios está fuera de ti, añádete a cualquier religión que a ti te guste, la que te guste, y reza a ese Dios, pero rézale de verdad. Y funciona.
Te va a funcionar más o menos, evidentemente, porque la forma de rezar son diferentes. Yo aquí os voy a explicar que realmente la forma en la que Neville nos dice de, digamos, de rezar, de pedir al verdadero Dios, no es pidiendo, oye, dame esto, sino sintiendo que tú ya lo tienes. ¿Por qué? Porque como, según Neville, nos explica que nosotros ya somos dioses desde antes de la concepción del mundo, ¿a quién vas a pedir? Fuera. Entonces, fijaros ahora, esto es una demostración. ¿Cómo se demuestra que esto es otra creencia más? Simplemente por lógica al oírlo, estos argumentos. Si realmente el dios de esa religión fuese el que concede los deseos, simplemente pidiéndole, tú le pides, él concede. Sin embargo, todos los dioses de todas estas religiones te conceden el deseo si tú les das fe. ¿Dónde está el poder? No, si Dios es todopoderoso en todas esas religiones, ¿vale? Y tú dices, joder, porfa, dámelo. No te deberían de dar a todos, o sea, todos esos dioses te deberían de dar el premio, por así decir. Joder, tú se lo estás pidiendo, eres inferior, te lo estás robando y muchas veces no te lo dan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te dice, quiero fe. Tú le das fe y él te da el regalo. ¿Quién tiene realmente el poder de darte el regalo? Tú mismo, porque si tú no le das tu fe, no te lo va a dar a ningún Dios. Entonces, realmente Dios no es un ser externo, Dios está ya dentro de ti. Y no está dentro de ti como otro ser simbiótico, extraño, ¿vale? No, si habéis visto muchas películas raras. Tú, en esencia, eres Dios, pero dormido, y despierto, vas despertando a un nivel muy sutil dependiendo del momento en el que estés, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho en detalle. Entonces, Dios no está ni lejos ni cerca. Ojo, no puede estar ni lejos ni cerca, porque cerca indica separación, ¿no? Dice, Dios está aquí al lado, 1 metro. Dios me está tocando. Dios está dentro de mí. No. Dios no es que esté dentro de ti. Dios forma parte, tú formas parte de él y Dios y él de ti. Con lo cual no es que esté ni lejos ni cerca, es que está. Tú eres. Lo que pasa es que tienes que saber. Entonces, ¿cómo tú generas un milagro sin necesidad de pedirle a un Dios externo? Entonces, como os iba diciendo, Dios te pide, o sea, date cuenta de que el poder te está saliendo de ti, es decir, no está Dios, el Dios del que te habla Neville no está ni lejos ni cerca, tú eres. Cuando tú te das cuenta de la palabra yo soy, fijaros que por eso cuando analiza la Biblia, Neville, hay un apartado, bueno, hay apartados en los que cuando Dios se manifiesta al ser humano y le dice, hay el encuentro de la persona con Dios, y cuando la persona vuelve al pueblo, antes de volver dice, ¿y quién les digo que eres? Con el que he hablado, ¿no? Diles que yo soy Dios. Es decir, es tan curioso la forma en la que está explicado. Es decir, que yo soy te ha enviado. O sea, al final es el mismo. Dios no está dentro de ti, Dios eres tú. Lo que pasa es que evidentemente tú eres más pequeño que él ahora porque estás dentro de esa parte de tu propia creación que no te permite, evidentemente, tener ese concepto o ese poder como cuando tú fuiste como el padre, por así decir, como el enviado. Entonces, date cuenta de que esto es una creencia más. ¿Qué ocurre? Que todos estos dioses te piden fe. ¿Qué ocurre con el Dios interno? Por llamarlo de alguna manera, como decía, que también te pide fe, es decir, pero ya no es un Dios externo, es decir, ya sabes que tú, es un gas, que tú eres Dios. Entonces, tú a ti mismo, para que esto funcione, igualmente te vas a exigir fe, pero no como un capricho, ¿vale? Sino porque es la única manera, como se dice también en la Biblia, de agradar a Dios es a través de la fe. Si tú no tienes fe en ti mismo, es decir, es el único medio que te exiges. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la fe es con el que tú das por hecho lo que ya existe. Hemos dicho que el universo existe a todos los niveles en infinitas posibilidades. Y la fe es el puente que une esta posibilidad con esta
con este hecho que tú ahora ves como hecho. Si entre aquí y aquí hay un salto cuántico, es decir, aquí no hay un camino entre un segundo y otro segundo, una centésima de segundo, es decir, cada vez lo que tú ves como pasar del tiempo son saltos cuánticos, o sea, son saltos brutales de una realidad a otra en lo que yo llamo fotogramas, ¿vale? No lo vamos a explicar ahora, pero lo que tú ves ahora como yo muevo la mano, ¿ves? Yo lo veo fluido, veo la historia del ser humano, veo que todo tiene una correlación. Todo eso es mentira, son solamente uniones de puntos, de un infinito de puntos, de situaciones. ¿Vale? No sé si lo estáis... Os hace estallar, ¿verdad? Pero quiero que sepáis que entre cada segundo que pasa hay un salto cuántico en el que tú tienes fe en que esto va a seguir así, y por eso las vidas normalmente suelen ser más o menos lineales, de las personas que no quieren buscar mucho, que se conforman, que es la homeostasis, por así decir, del ser humano y del universo. Si tú no buscas muchas aventuras y demás, no te va a dar el universo, entre comillas, no te vas a dar a ti mismo nuevas experiencias, va a ser bastante lineal. Entonces, tú a ti mismo te exiges fe, porque es el puente que une una realidad de un punto a otra. Tú tienes fe en que dices, pero fe puede ser una fe consciente o inconsciente. Normalmente nos movemos por fe inconsciente, por mala suerte, o sea, porque estamos todavía muy poco evolucionados. Entonces tú simplemente piensas, joder, pues ni te lo planteas, pero tú internamente sabes que mañana va a seguir saliendo el sol, sabes que un segundo más tarde no va a pasar nada muy extraño y realmente va siendo así. Sabes que si has hecho un plan o que si vas al trabajo mañana, sabes que vas a seguir yendo. Y te van ocurriendo pequeñas cosas que se salen un poco de la normalidad, y hay veces que ocurren cosas grandes. Pero date cuenta de que va funcionando así. Tú vas andando por fe, siempre andas por fe. Sea fe en lo que tú ves con tus ojos, ¿vale? Físicos, tú ves con tus ojos físicos. Joder, pues si es que estás jugando un partido de fútbol y te han lanzado una pelota y ves que viene hacia ti y tú dices, la voy a coger, y la coges. Eso es ir con fe en tus ojos físicos. Pero ¿y cuando esa pelota, de esas cosas raras que es ahora con YouTube, ves que, por ejemplo, se cruza una paloma, ¡plaf!, y intercepta la pelota? Esperemos que la paloma se quede bien, ¿no? Pero tú imagínate, eso ha ocurrido con béisbol, que se ha cruzado un pájaro de repente y la pelota no ha llegado a las manos del que iba a cogerla. Entonces, fijaros que esto ocurre. Pero lo normal es que tú camines, ¿vale?, por creencias. Y las creencias no dejan de ser fe. Entonces, ojo, vamos a no enrollarnos mucho. El universo o un dios externo son los que nos conceden o deniegan la abundancia o lo que les pedimos. Es una creencia, quédate con eso. Tú internamente te concedes o te deniegas las cosas simplemente de manera consciente o inconsciente. Normalmente inconsciente, porque tú dices, joder, si yo quiero abundancia, ¿por cómo me lo estoy denegando? Tú te lo estás denegando porque tú mismo no crees en el siguiente paso, porque tú llevas una vida, no sé los años que tienes, tú imagínate que llevas 20, 30 años siendo pobre, y tú dices, lo más normal es que sigas siendo pobre, como la persona ese que va a recibir la pelota, ¿verdad? Pues entonces creo que va a ocurrir mañana, posiblemente sigas siendo pobre. Tú dices, quiero ser rico, pero el tu quiero ser rico está aquí, es un salto cuántico, y tú eres pobre. Para tú llegar aquí tienes que tener fe, y la fe es el puente que une tu realidad visual con la que aún no existe. Pero si yo te digo, como te he dicho antes, que ya existe, esto no es una falacia. Tú no pienses que esto es como magia rara en la que, bueno, pues ya sé, yo pienso que existe, pero eso es que significa que se creará, ¿no? Que existe en la mente. No existe en la mente, no existe en tu mente, existe. Tú imagínate que tú quieres un portátil nuevo de última generación. Un modelo específico, el que tú quieras. En uno de estos universos, por así llamarle paralelo, tú ya tienes tu portátil de última generación. No es una posibilidad mental, ¿vale? Tú tienes que tener la creencia de que esto es así. Es decir, tú ahora mismo ves que eso no es así, pero hay otro tú en el universo que está viendo tu portátil, el que tú quieres. Ojo, no es que es como una bruma de que es un universo que está ahí, pero no, es que existen. O sea, coexistes tu yo que no tiene ese portátil con tu yo que sí lo tiene. Cuando tú entiendes que esto es así,
te va a costar mucho menos manifestar. ¿Por qué? Porque si tú piensas que, bueno, pero es que es una realidad que solamente está en mi mente y la tengo que atraer. Aquí no atraes nada, ¿vale? Esto no es el poder de la atracción, eso se acabó. Está muy bien, pero es otra creencia más. No atraemos nada. Manifestamos, como dice Neville Goddard. ¿Qué es manifestar? Manifestar no es atraer, porque si yo atraigo algo, es que está allí, ¿vale? Está allí. No, es manifestar. Yo estoy en una realidad, ¿vale? A mí me gusta otra realidad. Cuando yo siento un deseo, si yo siento un deseo del mejor portátil del mundo, por ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo, cuando tú sientes un deseo es como una llamada de Dios, de tu Dios interno. Es lo que tú necesitas ahora, ¿vale? Tú ahora puedes, dices que poco espiritual, con querer un portátil, pero es que te están vendiendo la moto los gurús tú ahora necesitas meditar en una montaña. Tú a lo mejor si ahora te vas a meditar en una montaña, no sé en qué grado estás, a lo mejor te viene muy bien, pero a lo mejor te desesperas y encima pasas frío, incluso te pueden morir. Entonces, a través de Neville Goddard te va dando esta filosofía a cada nivel lo que tú necesitas, no el gurú de turno que te dice tú lo que necesitas es una meditación de alto nivel, no sé qué, cuando tú lo que necesitas es tu portátil. Cuando tú tienes tu portátil de alta generación, el que tú quieres, y lo has conseguido, te das cuenta de que a lo mejor necesitas otro más. O a lo mejor te das cuenta y dices, ostras, pues ya no necesito este tipo de cosas. Esa es tu verdadera evolución, no la que nos venden los gurús, ¿vale? Ojo. Entonces, volviendo a esto. Tú ya tienes lo que deseas. Quédate con esto. Tú ya lo tienes. No es que lo vayas a traer más adelante. Lo que ocurre es que si tú consigues tener la verdadera fe, este es tu portátil, tú con tu portátil y este es tú sin tu portátil, ¿vale? Si tú tienes fe, lo que hay es un puente. Con lo cual has unido el tú que tiene con el tú que no tiene. Y lo que ocurre es que nosotros en este mundo tridimensional, por llamarlo de una manera, lo que vemos es el resultado de esa creencia, de ese puente de fe. Y aquí se manifiesta con un puente de incidentes. Y tú dices, no, pero es que yo al final he obtenido mi portátil de última generación porque me lo han regalado, joder, iba a suceder igualmente, hubiese hecho esto o no. Esa es la gracia, que va a parecer de tal manera tan natural que tú vas a decir, esto hubiese sucedido igualmente aunque no hubiese escuchado absolutamente nada de lo que me has contado. Pero eso es pensar linealmente. Y el universo, la existencia no es lineal. Nuestra mente actual sí es lineal. Una cosa delante de otra, una cosa delante de otra. Los científicos se están dando cuenta ahora con la física cuántica de que no es lineal. Si quieres, investiga física cuántica y los universos paralelos. Para muchos científicos ya es así. Existen todas las posibilidades, lo que ya sabían los gurús de verdad de todos los tiempos, de hace miles de años ya lo sabían esto, pero bueno, ya lo están descubriendo ahora, entre comillas descubriendo. Si tú no te crees esto a nivel espiritual, que yo te recomiendo que te lo creas a nivel espiritual, porque la ciencia nunca va a llegar, siempre va a estar supeditada por lo que ve. La ciencia es observación, y aunque puede llegar muy lejos, como ahora con la física cuántica, a afirmar que todas las posibilidades ya existen, siempre vas a estar atrás. Pero si tú quieres, ahora es un buen momento para que te ayude de muleta, como hemos dicho antes, la física cuántica. La física cuántica te va a ayudar de muleta para creer en lo que te estoy diciendo. Créetelo. Porque es que es así. Es que ya, si no te lo crees por mística, créetelo por física cuántica, que es un buen momento en la humanidad para usar esa muleta. Yo te recomiendo que la uses lo mínimo posible porque antes o después vas a descubrir que se va a quedar corta. Pero te va a servir para descubrir que realmente existe todo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un Dios externo que te deniegue nada. Eres tú el que te lo concedes o te deniegas. Y cuando tú tienes la fe real que une lo que tú quieres con lo que tú eres ahora, a través del método que os voy a decir, ¿vale? De cómo nos explica Neville, de cómo se hace, cómo se consigue esto, lo que sucede es que luego al final tú terminas viendo físicamente cumplido tu deseo a través de una serie de hechos que no son reales, o sea, que realmente no son los porqués. Y dice, bueno, yo tengo el portátil no porque ya haya pensado, sino porque ha venido mi cuñado y me lo ha regalado. Él es la causa. No. La causa siempre es mental, es espiritual, es conciencia. Es la única causa. Todo lo que vemos aquí son efectos, ojo, y lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a tirar para adelante, que nos hemos aquí enrollado mucho. Sobre mí, os voy a explicar un poquito sobre mí, porque diréis, ¿este tío quién es? Yo creo que si lo que os habéis estado escuchando antes no os ha parecido potente, pues mira, podéis apagar esto.
porque entonces no vais a coger, no, yo creo que no estáis cogiendo el tema. Ya os digo, es un webinario a lo mejor muy avanzado, pero es para quien es, ¿vale? Si tú ya te has sentido identificado, yo creo que te va a importar un pimiento quién sea yo, pero te voy a dar un poquito unos datos sobre mí para que pues, darte una confianza realmente de, bueno, pues quién es este tío y de qué va y por qué yo me lo tengo que creer. Tú tienes que creerte a lo que tú ya sabes que es verdad y ya te está despertando en ti mismo, ¿verdad? Yo creo que te está despertando o ya te ha despertado antes. Vale, sobre mí, yo he hecho muchos trabajos, ¿vale? Laboralmente hablando, he trabajado incluso con lo que, bueno, he hecho páginas web para Telecinco, Telemadrid, Cosmopolitan, he sido informático, he sido teleoperador, he hecho un montón de trabajos diferentes, he llevado equipos, incluso he trabajado para la banca, para el enemigo. He trabajado en BBVA, en Banesto, Santander, en el Banco Popular. Eh, un ambiente horrible, el tema de cómo los bancos lo manejan esto, sobre todo al tema, aunque lleva, o sea, está a un nivel alto de dirigiendo equipos y demás, pero en tema de informática hay mucha presión en estos entornos. Al final, vamos, no es un trabajo ideal, por lo menos para mí. No me parecía muy espiritual, aunque siempre encuentras gente maja en todos los sitios, pero es un entorno que te aplasta, que no te permite ser realmente la persona que tú quieres ser. Luego, bueno, pues deciros, soy titulado, terapeuta FT titulado, instructor de yoga titulado, es decir, bueno, pues como os decía, las titulaciones no dejan de ser también pues otra parte de las creencias, es decir, normalmente tenemos la creencia de que alguien que tiene un título, una titulación, va a ser mejor. Evidentemente esto puede ser así, normalmente muchas veces es así porque es una persona que se ha tomado en serio ese estudio, ¿vale? Lo ha hecho de una manera, entre comillas, por vías oficiales, que en teoría no dejan de ser pues un intento del ser humano por intentar estandarizar una calidad de algo, de un conocimiento, en este caso, pues bueno. Pero ya digo, puedes igualmente ser un coach no titulado, por ejemplo, o un terapeuta en cualquier cosa, y ser mucho mejor que alguien titulado. No es que esté echando piedras sobre mí mismo, sino que simplemente esto puede suceder y de hecho es así. Pero en mi caso, pues yo decidí titularme en todas estas cosas. Básicamente, pues por varios motivos. Uno de ellos es porque posiblemente muchos de los que vosotros estaréis viendo ahora este vídeo diréis, ah, pues sí, yo soy de los que se fían más de las personas que tienen un título. Vale, pues fíjate, pues yo los tengo. Y otros dirán, bueno, pues yo soy más sí, que realmente lo que tú dices, de los que no tienen, pero que realmente saben. Pues igualmente te puedes fiar de mí. ¿Por qué? Porque tanto con título como sin título son cosas que a mí me han gustado, me han encantado y que yo las he estudiado tanto por mi cuenta como por estas vías, digamos, establecidas de enseñanza. Entonces, lo mejor que puedes hacer, tanto en cualquier caso, es si te quieres titular de algo, titúlate y si no, pues fórzate en el sentido de forzarse de aprender lo mejor que sepas y que realmente sean cosas que a ti te tiren. Entonces, pues bueno, deciros información. A la hora de que ahora os estoy dando un montón de información en este webinario o charla o como quieras llamarle, que sepáis el bagaje que ya tengo, ¿vale? Simplemente. Vale, también soy emprendedor, fundador de Instituto Da Vinci. Esto, a través de lo que estáis viendo este vídeo, ¿vale? Es Instituto Da Vinci, que no deja de ser, digamos, un instituto de formación, una academia tanto virtual como presencial. Hacemos incluso experiencias. Sobre todo nos gusta la experiencia vital y espiritual. Damos enseñanzas de alto nivel, sobre todo espirituales, mentales y demás, pero también lo hacemos en habilidades o en parte técnica, ¿vale? Pues te puedes aprender por ejemplo, a fotografiar, porque como nosotros también somos, bueno, por ejemplo, también soy fundador de Serena y Masana Fotógrafos, que somos ganadores por cuarto año consecutivo de los premios Wedding Award, que se otorga entre más de 47.000 profesionales del sector y solamente se otorga el 5%. Siempre esto es un dato para haceros ver que sabemos hacer fotos, que se nos da bien y que a los clientes les mola, ¿vale? Es básicamente. Entonces, bueno, pues también emprendo, como podéis ver. Y como os decía, este vídeo lo veis a través de Instituto Da Vinci y es un vídeo formativo, pero más que formativo, más que formarte, queremos transformarte, es nuestro lema. Porque tú puedes leer miles de libros y lo que tú quieras, si al final tu vida de aquí a aquí es igual, al final, ¿qué es lo que pasa? El tiempo nomás. Yo quiero no que pase el tiempo, sino que crezcas,
que te transformes si realmente es lo que has querido hacer, si es lo que quieres hacer toda tu vida. Esa evolución personal, esa espiritualidad real, dejarte de mentiras, es lo que te estoy ahora vendiendo, por así decir. Vendiendo la moto, no, te estoy vendiendo un nuevo concepto en el que te derrumba un montón de creencias si tú quieres el verdadero y más potente camino espiritual, ¿vale? Simplemente. Si no, no pasa nada porque son creencias las que te he dado, que aunque las sigas creyendo, pues no deja de ser algo bueno, positivo. Pero más positivo es si tú ya conoces el camino que te lleva al descubrimiento de la realidad de ti mismo, de Dios. Seguimos, también soy escritor y compositor. Escribo libros, pues igual, hago también novela y ensayo, no ficción, digamos, sobre todo tema espiritual, crecimiento humano. Compositor musical, toco el piano, la guitarra, también creo con el ordenador, hago mezclas, o sea, no mezclas de DJ, ¿qué tal? Pues, se te puede gustar o no, pero no es mi campo es la composición, también música muy espiritual, aunque también hago música así cañera, ¿no? Hago un poquito de todo. He convivido con monjes zen y con monjes cristianos, ¿vale? Una temporada. Para que te hagas un poco una idea. Entonces he convivido con monjes zen haciendo meditaciones diarias de más de 4 horas, con meditación constante de trabajo. También con monjes cristianos he visto la dimensión cristiana, cómo se lo montan también mentalmente, ¿vale? Para que te hagas una idea. He peregrinado a Medjugorje, ¿vale? En Bosnia. Seguramente habrás oído hablar de la Virgen de Medjugorje, o no, pero posiblemente es muy conocida, ¿vale? Quiero decir. Entonces quise ver la espiritualidad que se vivía allí, por qué la gente sentía cosas. He realizado el Camino de Santiago más de 15 años, más, no sé, 20, lo llevo haciendo desde los 19 años, así que, y ya tengo 39, así que, y cada año que pasa, pues siempre que puedo, lo intento hacer. El Camino de Santiago es brutal. Lo hagas solo, lo hagas acompañado, pero claro, también tienes que tener un nivel en el que sientas que quieres hacerlo, un nivel mental, como digo, un nivel de espiritualidad, un nivel de conciencia, ¿vale? Igual, en Instituto Da Vinci hacemos experiencias también de Caminos de Santiago en grupo, con coaching, con espiritualidad, con meditación, para que lo sepáis también. Y es un poquito todo, ya no voy a hablar más sobre mí, ¿vale? Pero bueno, siempre yo creo que esto viene bien en todas las charlas, saber quién te está dando la charla. No, aunque bueno, yo soy más de si el que o sea, lo que estoy oyendo en la charla me encanta, pues ya está. Luego después me informo de quién es, ¿no? Pero bueno, así ya lo tenéis todo aquí un poquito más. Pues mira, pues mira el bagaje que tiene, pues me mola o no me mola o me identifico o no. Por lo menos ya me conocéis un poco, ¿vale? Seguimos. ¿Qué me encontraré en el camino? ¿Vale? El camino de la evolución, de espiritualidad. Entonces, yo creo que os vais a encontrar poseedores del único camino hacia la evolución, que son las religiones, filosofías, espiritualidades, gurús, emprendedores de moda, que te venden la moto. El único camino es este. Y tú dirás, bueno, pero tú no me estás vendiendo ese, que el único camino a la espiritualidad es ese. No. Tú puedes ser espiritual sin conocer una palabra, sin conocer ni papa de todo esto que te estoy comentando, ni nada de las que te venden nadie. Una persona de campo que realmente conectada con la naturaleza, porque hay muchas de campo que no, la mayoría no lo están, ¿vale? Aunque pueda parecer, algunas sí. Entonces, una persona que realmente conoce los ciclos, que siente esa naturaleza suya, que ve que realmente Dios está en él y no sabe cómo expresarlo, pero posiblemente su vida sea mucho más espiritual que la de el 99% largo de las personas del mundo, o de las urbes, o ya digo que es un ejemplo. Entonces, la espiritualidad y los caminos hay cientos, hay infinitos, ¿vale? El que Neville nos propone no es un camino estricto, el que yo os estoy diciendo no es un camino de haz esto y llegas aquí, no. Lo bueno es que es un camino variable, como os he dicho. Los gurús nos dicen, cree en todas las creencias que os he dicho antes, ¿vale? Esto de aquí. A ver, que se me va. Todas estas creencias. Tú crees en todo esto, ¿vale? En todo esto y llegas a ser espiritual. Muy bien, pues yo te digo que no. Y yo te digo que no necesitas creer en eso, sino tú lo que tienes que hacer es escuchar a tu deseo, igual que muchas filosofías
no les gusta el deseo, dicen que el deseo es lo peor que hay. Y yo te digo que si tú escuchas tu deseo en cada momento, tú vas a tener un camino dinámico. Entonces, en un momento dado yo te voy a decir, bueno, te va a decir el camino este, lo bueno que tienes es que te va a decir, tú tienes que conseguir tu portátil, como hemos dicho antes. Luego te va a decir, ahora tú tienes que conseguir un trabajo en tal sitio. Y ahora te va a decir, ahora tú tienes que conseguir meditar en un templo porque ahora sí estás preparado. Luego te va a decir, ahora tienes que conseguir patatín, patatán. Y va a ser distinto para ti, va a ser distinto para mí, va a ser distinto para los demás, mientras que los demás gurús te están vendiendo, haz este camino que yo lo he experimentado y vas a conseguir esto. Haz esto que yo lo he experimentado y está muy bien experimentar cosas, pero los caminos, lo que para uno es bueno, no tiene por qué ser igual de bueno para los demás en un momento dado. Ojo. Te vas a encontrar saturación de información, muchas de ellas contradictorias. Libros, vídeos de YouTube, documentales, cursos, métodos. Yo creo que eso, si has llegado hasta aquí, posiblemente habrás visto de todo. Dificultades y trabas casi mágicas. Te vas a encontrar. La homeostasis de tu mente estará esperándote a cada nuevo paso de pantalla. Esto es muy interesante. Esto lo explico en otro webinario también de las leyes de atracción, por así decir. De los errores. O sea, la homeostasis no deja de ser un mecanismo interno, por ejemplo, del ser humano, que lo que hace es que todo siga como está. Si tú como estás, dice tu mecanismo dice interno, yo estoy vivo, anda, pues yo como ser vivo, mi única función es mantenerme vivo, ¿vale? Eso es biología, ¿vale? Y ocurre en todos los niveles, también en el universo. Si el universo está vivo, por así decir, un sistema funciona, pues quiero que siga igual. Entonces la homeostasis lo que hace es que tú sigas igual, ¿vale? Entonces, como cuando tú oyes algo nuevo que te mola y empiezas a hacer eso algo nuevo, posiblemente va a haber una dificultad que te va a trabar, ¿vale? Y dices, es casi mágico, porque yo estaba tan ilusionado y me ocurre ahora esto. Y entonces tú incluso vas a tener miedo, vas a decir, a lo mejor es que me está hablando Dios, ese Dios que hemos dicho que está fuera de ti, ¿no? Que no es el real. Tú vas a pensar que existe realmente un Dios fuera de ti que dice, me está castigando por ir por este camino. Cuando no es más lejos de lo es totalmente contrario a esto. Cuando tú muchas veces encuentras estas dificultades es por eso mismo, porque te estás enfrentando a una vida lineal, ¿vale? Tu universo, tú mismo quieres internamente, tu subconsciente quiere que siga siendo lineal porque te ha llevado sano y salvo hasta ahí, aunque estés fatal de salud, pero te sigues vivo, ¿vale? Todo lo nuevo es malo para tu subconsciente interno. Entonces, cada vez que tú intentas saltar hacia adelante, vas a notar una posición. No tengas miedo, celébralo, sigue adelante. Tómatelo, la próxima vez que te ocurra esto y estés muy ilusionado, pero hay algo que te lo fastidie, tómatelo como diciendo, anda, esto es lo que me dijo Pedro que podía suceder y que es normal. Ahora sé que realmente voy en buen camino y celebro haberme dado cuenta, celebra haberte dado cuenta y sigue con lo que tú quieres adelante, sigue creyendo en ti, sigue con esa fe. Vamos a ir más adelante. Vamos a ver, por aquí. Vale, ¿qué camino elijo? Es lo que yo os digo siempre, ¿vale? Elige con el corazón, ¿vale? Abandona todas las creencias y los cargos de conciencia de los autoproclamados espirituales. Descubre tu auténtico poder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que tú te escuchas a ti mismo. Si me estás escuchando ahora pero no te resuena, pues no te resuena. Ya está. ¿Cuál es tu camino? No sé. Sigue interiorizando, ¿vale? Yo te propongo un camino que es variable. Entonces, igualmente entra dentro de este camino. Si tú ahora sientes que debes dejar de ver esto, por ejemplo, entra dentro de este camino que es tu deseo, deja de ver esto, pues lo hago, ¿vale? Si tú te sientes bien, si tú haciendo eso te sientes mal, posiblemente sea la homeostasis que te está diciendo no hagas esto porque realmente vas a cambiar de vida. Entonces tu organismo no quiere que cambies de vida. Entonces, échale un ojo, ¿cómo te sientes? ¿Qué camino elijo? La ley y la promesa de Neville Goddard es uno de los pocos caminos en los que no se te impone ningún código moral específico. Esto no significa que seas sinvergüenza, yo siempre digo esto, ¿vale? Realmente Neville nos dice que hagas lo mejor
que puedas para ti y para los demás. O sea, qué mejor que eso. Si tú, dice, ¿qué hay de malo? Él nos dice, la regla de oro, lo que tú quieres de bien para ti o lo que quieres de bien para los demás es bueno para ti y al revés. A ver, esto tiene, dice, bueno, a lo mejor a mí me sientan muy bien los pepinillos y al otro no. No entremos tampoco en estos detalles, ¿vale? De intentar desmontar de buscarle no sé, los 5 pies al gato. Se trata más de ver que si tú deseas algo positivo, que sabes que es positivo para ti, también pues lo puedes desear para otro. Entonces, él nos dice, por ejemplo, ¿qué hay de malo en desear el bienestar de una persona? ¿Qué hay de malo en desear que esté limpio y sano esa persona? ¿Qué hay de malo en desear que esa persona se encuentre feliz? ¿No? Porque una persona que está infeliz, por ejemplo, que está triste, su mente no quiere ser feliz en ese momento, ¿vale? Pero ¿qué hay de malo? Cuando esa persona vuelva a ser feliz, que finalmente lo será en esta vida o en otras, se dará cuenta desde ese grado mental, dirá, anda, pues joder, hubiese dado lo que fuera por yo ser feliz antes. Entonces, simplemente tú puedes desear que esa persona o tú mismo sea feliz. Eso no es malo. Entonces, si esa persona que es infeliz ahora, no, si tú le dices, tú le obligas a ser feliz, eso sí que es lo negativo. Porque tú estás haciéndolo externamente, tú le intentas animar, a lo mejor esa persona necesita estar triste ahora porque esa tristeza a lo mejor le empuja a hacer otra cosa. ¿Qué ocurre? Que con el método de Neville, lo bueno es que tú, lo único que tienes que hacer es imaginar, no imaginar, sentir, tú te sientas como estoy yo ahora mismo, cierras los ojos y sientes en una visión, tú te imaginas cómo esa persona te habla y dice, ¡guau, tío! Ya no estoy triste, estoy muy bien. Y tú dices, joder, verdad, te veo mejor que nunca. Ya está, y lo sientes. Sientes, porque eso existe en una realidad, te lo he explicado antes, no es una imaginación, eso existe ya en una de las realidades. Tú tienes fe en eso y al final llegará a ocurrir. ¿Qué ocurre? Tú no estás modificando a esa persona. Tú no le estás sacando, es decir, a lo mejor a esa persona le viene bien ahora ser infeliz o ser triste. Eso puede ser muy raro, que dices, ¿cómo puede ser? Pero puede ser. Hay muchas personas que dicen, joder, si no hubiese estado triste en tal momento, no me hubiese pasado tal cosa o no hubiese descubierto algo. La persona está infeliz o triste o es pobre o rica porque así lo ha decidido internamente, subconscientemente o conscientemente. Entonces, cuando tú haces de esta manera, es decir, tú no lo obligas externamente, si tú lo obligas externamente a estar feliz, lo mismo causas más, a lo mejor otra desgracia o algo, o él si termina su suicida, métete a saber. No quiere decir tampoco que no hagan nada en el mundo externo, entiéndeme. Quiere decir que con el método que nos propone Neville, tú al hacer esa imaginación, al sentir a esa persona, a ese amigo que está recuperado en tu mente, lo que va a ocurrir es que posiblemente si esta persona ahora necesita estar triste, porque necesita, decir, tiene que estar, no se va a poner contenta de repente, sino que va a suceder un puente de incidentes naturales que tú vas a ver naturalmente en la que esa persona al final va a estar, como tú lo has visto en tu mente, que es contenta, pero lo va a estar de manera en la que él, ¿vale? Va a ir subiendo con su propio camino y despertar real. No estás forzándola. Eso es lo bueno que tiene este método, que tú nunca estás forzando, no es magia negra, no es nada raro. Puede sonar como, ostras, pero tú estás interfiriendo en otro. Hay muchos, poder de la atracción, te dicen, te venden en los libros, tú no puedes pedir para otro, tú no puedes... con el código de Neville, tú puedes pedir lo que tú quieras, porque tú eres Dios, porque yo soy Dios. Pero no quiere decir que tú seas Dios para mí o yo sea Dios para ti, sino que Dios es siempre yo soy. Ojo, date cuenta, si alguien te dice esto también, lo dice mucho Neville, y en las escrituras dice, si alguien te cuenta que Dios está aquí o está allá, que Dios es Pedro, que Dios es Neville, que Dios... No lo creas. Y eso es lo que tienes que hacer, no le creas. Porque siempre Dios es yo soy. Entonces, Dios siempre está dentro, o sea, eres tú. Esto es metafísica extraña, es muy extraño, ¿vale? Ya digo, no es lineal. Entonces, en realidad yo soy Dios y tú, pero para ti yo no soy Dios. Y tú para mí tampoco, pero a la vez sí lo eres. ¿Es explicable? No se puede explicar porque nuestra conciencia no es capaz ahora de entenderlo. Pero simplemente te invito a que lo creas así, a que lo experimentes, mejor dicho, así. Entonces,
Lo que os digo, Neville Goddard nos habla de la ley y la promesa. Aquí vamos a hablar solamente de la ley. La promesa es maravillosa, la promesa es lo mejor después de... O sea, después de la ley viene la promesa. Él habló mucho sobre la ley hasta que descubrió, experimentó la promesa. La ley es lo que os estoy diciendo, es lo que habéis oído hablar del poder de la atracción, pero exponencial, es decir, la verdad de la ley de atracción, el porqué de la ley de atracción. Que cuando tú entiendes que la ley de atracción no atrae nada, sino que manifiestas, y cuando entiendes que el que manifiesta eres tú. Eso es la ley. Y la promesa es cuando tú ayudas a los demás, esto que os está diciendo, cuando tú en el ojo de tu mente ves a tu amigo que está triste y le ves contento. No le estás obligando a estar contento, porque lo que haces es entrar en la dimensión de las posibilidades infinitas, ir a ese universo en el que tu amigo está contento porque quiere estar contento, y creas un puente de incidentes en el que al final estás en esa realidad en la que tu amigo está contento porque él lo ha decidido y lo ha conseguido de la manera que para él era adecuada, por lo cual no puedes fallar con esta ley. No existe un error de yo hago esto y me he equivocado porque no estaba muy alto. No, porque aquí vas creciendo tanto tú como la gente que tú quieres elevar a través de la promesa, que ya digo, no vamos a hablar mucho aquí de ello, pero que sepáis que va por ahí la promesa, que es elevar al mundo, elevarte a ti y a la creación para que al finalmente todo despierte otra vez en Dios. Bueno, seguimos. Entonces, lo que os decía, entonces no te impone ningún código moral en específico, te dice que seas bueno, que buena gente, que tengas un poco de sentido común, ¿vale? Pero que si tú quieres un portátil, que lo tengas, que si tú quieres hacer un viaje rarísimo, que ese es tu deseo, que si tú quieres tener poder y ser el rey del mundo, pues ese es tu deseo. Que por el camino lo mismo cambie y descubras otra cosa, vale, que a lo mejor no, en una de las realidades tú eres el rey del mundo, a lo mejor terminas experimentándola. No importa, porque siempre va a ser tu deseo acorde a tu nivel de conciencia y siempre tú intentando ver la ley de oro que te digo, es decir, si tú deseas que una persona esté triste o que esté subordinada a ti de que lo pase mal, ojo con eso. Eso sí que ya entramos ahí en magia negra, pero tú verás, también va a funcionar, pero te va a funcionar, ya digo, no sabes dónde te están metiendo. La ley y la promesa de Neville no va por ahí. Va siempre que tú pidas lo que tú quieras, pero sabiendo, sintiendo ese agustito de decir, ostras, pues me siento bien. Lo que pasa es que nos han vendido tanto la moto de que no podemos pedir cosas para nosotros o para los demás, que a veces nos sentimos mal, pero es un sentir mal ficticio. Tú puedes pedir lo que tú quieras, sabiendo que no vas a hacer mal, ni que van a estar mal, ni... O sea, que sabiendo que en esa imaginación estés tú contento y la otra persona contenta. Eso es suficiente. Tampoco te tienes unas metas específicas. Es decir, no haces esto ahora, mañana esto... No, las metas... porque tus deseos son tus metas. Es la voz de tu ser, quien te irá guiando, como te he dicho, en cada paso. Con lo cual no tiene nada que ver con los métodos que has visto hasta ahora de los gurús. Y luego dices, ¿cómo ayuda a los demás a que se queden atrás sin incordiarles? Esto te lo explicaba antes. Y es a través de la revisión y el auténtico poder místico, es lo que te he dicho antes. Tú tienes la opción de decir, joder, pues voy a darle la brasa a este tío que está un poco así mustio, ¿vale? Pero a lo mejor muchas veces lo que consigues es el efecto contrario. Le estás dando la brasa, estás diciendo al otro que pesado, venga, vente, anímate, y te lo llevas a una fiesta y a lo mejor va contigo a la fiesta pero está deseando volver a casa y se queda en el mismo estado, ¿vale? Existe ese método que te he dicho yo, que es a través de lo que se llama la revisión, es eso que te he dicho de imaginarte a tu amigo ya contento, hablando con él, ya contento, siéntele en un ambiente, respira, huele el ambiente en el que tú te estás imaginando, siente su mano, siente el calor, tus 5 sentidos, pero en tu mente. Y eso es el auténtico, perdón, místico, es decir, si tú ves que, por ejemplo, tu amigo ha robado, ha hecho algo que tú dices, joder, macho, este tío se está volviendo un malaje, una mala gente, ¿verdad? El perdón místico no es decirle, oye, yo te perdono todo lo que tú hagas. Eso puede estar bien o mal, ¿vale? Está muy bien, es lo que nos enseñan las iglesias y demás. El perdón místico no es ese. El perdón místico es que tú seas capaz... Esto ya digo, no lo vamos a ver aquí, pero es súper avanzado. Es que tú, da igual lo que haya hecho la persona, que tú dices en tu mente, le ves haciendo algo bueno. Es decir, si por ejemplo ha robado, ha matado, ha hecho algo malo, tú en tu mente lo que ves es a ese amigo, a esa persona desconocida incluso, viendo cómo se reforma, cómo incluso
no hace ese crimen o no hace ese robo. Y entonces, por eso es el perdón místico, es el perdón auténtico, porque tú lo que estás haciendo es, le estás quitando esa carga mística que él tiene por haber hecho ese mal. Tú ya en tu mente le ves malo. Si tú en tu mente, en vez de verlo, joder, ha robado, tú le ves que devuelve lo que ha robado, por ejemplo, es un ejemplo, o le ves que no ha hecho ninguna de las cosas y está viviendo una vida, te dices, joder, me estoy engañando totalmente. No importa. Tú, mientras lo sientas así, cuanto más lo sientas en esa imaginación, lo que estás haciendo es el perdón místico, le estás elevando. O sea, no solamente va a ser bueno para ti esto, sino que estás haciendo que esa persona, por ejemplo, que sea un ladrón, se vuelva bueno, pero no por fuerza, no porque le estés forzando o por magia negra, sino porque estás estás manifestando a esa persona en un estado de conciencia mayor, en una de esas existencias que digo que ya existen, y le estás como llamando, oye, ven aquí, por así decir. Y finalmente esa persona crecerá espiritualmente. Yo creo que esto es la maravilla. Entonces, vamos a ir más adelante. Vamos a ir con más. Vamos a meter más caña, venga, más información, más transformación sobre todo. Vamos a ver. ¿La acción es la solución? Esto es una pregunta muy interesante porque es otra de las creencias, ¿vale? Que nos venden todos los gurús místicos y sobre todo los emprendedores que escriben libros y demás. Entonces tú te preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿O cuánto he de hacer? Mucho, tendré que hacer muchas cosas. Vale. Debes de hacer cosas y más cosas para obtener mayores y mejores resultados. Eso te lo venden, ¿verdad? Siempre te lo dirán y te lo dicen desde pequeño, tus padres, etcétera. Te lo dicen a los grandes emprendedores, que yo he conseguido todo este dinero porque yo me levanto muy temprano, lo que tú quieras. Creencia. O sea, es una creencia. Es así. Es una creencia más. ¿Que funciona? Si tú te empeñas y haces... Pues claro que sí. Pero igual que funciona, muchas otras personas que dicen, joder, pues yo, mi fortuna... pues la tuve y no tuve que hacer nada de esto. Ocurrió tal cosa, o yo tal coche, o tal cosa me ocurrió. O sea, son miles y misteriosos, bueno, miles, infinitos los caminos de Dios, por así decir, ¿no? Entonces, este es un camino más, que si tú te lo crees, evidentemente por ahí puedes conseguir tu fortuna o tu deseo. Más, la ley causa y efecto, si no accionas causas, no creas efectos. ¿No? Está claro. Si yo no hago esto, no sucede esto. Error. Tú dirás, ¿pero dónde te están metiendo, Pedro? ¿Qué berenjenal? ¿Cómo va a ser esto mentira? Otra creencia más que nos la han colado. Es la más difícil, ojo, es la más difícil de superar. Podemos tenerla como aliada en ocasiones, casi en la mayoría de las ocasiones. Pero no es nada más que otra creencia. ¿Por qué? Porque yo os digo, y tal como nos dice Neville, que no existe otra causa en el mundo, en lo que existe en todo, que la consciencia. Ojo, nada más que eso, sea consciente o inconsciente. Es decir, todo lo que sucede, aunque tú prendas fuego a un papel y el papel se queme, no es la causa el fuego. No, es la consciencia que hay detrás de por qué se ha manifestado eso. El fuego físico es una manifestación de una consciencia. O sea, esto lo que pasa es que va a un nivel infinitesimal. Tú simplemente con saber que lo que tú ves como efectos de este ha hecho una cosa y esto es así, porque la ha hecho y esto, pues como el dominó, tú tiras una pieza, tira otra, todo eso es una falacia. Ojo, no existe la ley causa y efecto en ese sentido. La única causa es la consciencia. Si tú ahí cambias tu consciencia, tú cambias tu realidad. Ojo, si tú cambias tu consciencia realmente, tú cambias tu realidad. Si tú la cambias inconscientemente igualmente, cambias tu realidad. Por eso hay cambios. Ya está. Por eso a veces no es necesaria una acción física externa para que algo ocurra, pues son los cambios de conciencia quienes operan como verdaderas causas y generan efectos visuales visibles en el mundo. Efectos que pensamos que son causas en sí mismas, pero solo son ilusiones. Léete este párrafo otra vez, me troleo, que es lo que te he dicho antes. Por eso a veces no es necesaria, a veces no es necesaria una acción física, a veces parece que sí, pero es simplemente porque nuestro estado de conciencia no está a un nivel en el que se manifiestan solas las cosas, y a veces sí, a veces se manifiestan solas y otras veces tú das un botón, ¿vale? Das un botón y se exprime el zumo, por ejemplo, automático. Bueno, pues
tampoco es tanto, ¿no? Haber hecho esa acción. Pero hay veces que ni siquiera le das al botón y alguien te trae el zumo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Vale? Y hay veces que ni siquiera necesitas beberte el zumo porque tú estás tan sano que dices, ostras, yo es que mentalmente es como si me hubiese bebido un zumo porque estoy muy sano y porque siento esa sensación. Hay muchos niveles, ojo. Entonces, por eso a veces no es necesaria una acción física externa para que algo ocurra, pues son los cambios de conciencia quienes operan como verdaderas causas y generan efectos visibles en el mundo. Efectos que pensamos que son causas en sí mismas, pero solo son ilusiones. Hasta ahí, ¿verdad? Es la bomba. Este mundo que experimentamos no tiene causas, tan solo efectos. Este mundo no tiene causas, no hay causas, no las busques físicamente. Solo efectos, por muy atractivo que te parezca pensar que tiene causas. Una piedra cae y golpea al suelo. ¿La causa es la piedra que cae? No. Hay algo detrás de todo esto, por muy nimio que te parezca, por muy mecánico. Es lo que tú ves es el mundo mecánico. No te lo puedo explicar en grande ahora, es casi porque lo tienes que experimentar. Pero yo creo que con todo lo que te estoy diciendo lo estás viendo, lo estás vislumbrando, ¿vale? Tan solo efectos, la única causa es tu conciencia. Y ahora vamos a ver un vídeo que te lo explica mejor, ¿vale? Así que ahora os voy a poner el vídeo y ahora os lo dejaré puesto. Y luego después vamos a seguir hablando, ¿vale? A ver qué os parece. En este vídeo, y además es impresionante, es muy bonito, está muy bien hecho y os lo explico más al detalle. Así que, dentro vídeo y nos vemos a la vuelta. Bienvenido de nuevo a una clase más. Espero que estés disfrutando de este curso, espero que lo estés aprovechando de verdad. ¿Quién tiene el poder de cumplir tus sueños? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Es muy posible que si estás haciendo este curso ya hayas pasado a través del estudio, o por lo menos hayas curioseado a través de libros de la ley de atracción. Libros como por ejemplo El Secreto, entre otros. Archiconocido El Secreto. La mayoría de las filosofías y religiones afirman que existe un poder exterior que te dará, o que quizás no te lo dé, todo aquello que le pidas. Pero yo vengo a decirte que eso no es del todo cierto. En realidad, el universo no tiene ese poder. Te estarás preguntando, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me están comentando aquí? Yo he escuchado todo lo contrario. Yo he estudiado todo lo contrario, incluso lo he experimentado. ¿Por qué ahora me dice esta persona que no existe ese poder del universo? Te lo digo porque en este curso vas a aprender a pensar de una manera diferente. Te vamos a intentar dar la semilla de un paradigma de creencias completamente distinto a lo que has estado viendo hasta ahora. Tú no estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. ¿Cómo te quedas al oír esto? En realidad tú no eres el microcosmos y el universo el macrocosmos. En realidad tú eres el responsable de todo el universo y de todo lo que existe. No vamos a entrar en detalle en este apartado. De momento solamente quiero cortocircuitar todos tus pensamientos hasta ahora, todo lo que has podido leer del poder de la atracción. Tú, tu cuerpo físico, tu mente física, la persona que está ahora mismo escuchando este curso, tú solo eres una representación de una pequeña parte de tu verdadero ser. Escúchalo bien. Vuelve a escuchar estas palabras en tu mente. Tú no estás dentro del universo, el universo está dentro de ti. Y tú solamente eres una representación de una pequeña parte de tu verdadero ser. En realidad solo existe una cosa en el universo, y eso es la consciencia, la cual se manifiesta a través de todas las cosas
que existen. Cuando digo todas, son todas las cosas. Se manifiesta a través de ti, a través de mí, a través de los animales, a través de las plantas, a través del aire, a través del espacio-tiempo, a través de el espacio que hay entre los planetas, entre los átomos, a través de aquello que ni siquiera conocemos ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la consciencia, que es una y solamente una en la existencia, se manifiesta, o más bien habita, en cada uno de nosotros y en cada una de las cosas que existen. Por eso, aunque se trate de la misma consciencia, tanto la que habita en mí, como la que habita en ti, o la que habita en el resto de las cosas y seres vivientes, al habitar dentro de cada uno de nosotros, la consciencia ve de una manera diferente. En realidad esto es como un videojuego gigante, como un videojuego en el que tú eres un avatar un día, pero otro día eres otro. Durante esta vida que te toca vivir ahora eres tú, pero quizás en la siguiente vida puedas ser otra persona completamente diferente. Sin embargo, la consciencia final que habita en todas tus vidas presentes, pasadas y futuras es la misma conciencia, aunque en cierto sentido dividida en la mirriada de personas y de cosas que existen. Tú eres la consciencia. En realidad tú eres yo soy. Porque yo soy es el nombre de Dios, por siempre y para siempre. Si has estudiado algo sobre la Biblia, si has estudiado algo sobre Neville Goddard, posiblemente sabrás o habrás visto la interpretación que hacen de ella, y que no es meramente, o más bien no es información secular no es información sobre historia, sobre algo que ocurrió en algún momento. Es más bien una alegoría. ¿Sabes lo que es una alegoría? Es más bien un cuento de aprendizaje para que interpretes. En realidad la Biblia, todos los personajes de la Biblia son tus estados de conciencia. La persona que ahora mismo está haciendo este curso representa un estado de conciencia actual en el que estás ahora. Date cuenta. Puedes recordar. Hay gente que tal vez sufre un accidente y no recuerde quién es. ¿Cómo se llama? Si tienes amnesia, puedes recordar quién eres. O sea, puedes no recordar quién eres, cómo te llamas. Imagínate una persona millonaria. Imagínate que pierde la memoria, se despierta al día siguiente tirada en la calle, sucia, de haber pasado una noche. No recuerda quién es, no recuerda cómo se llama. Se ve en el suelo y piensa, ¿seré yo quizás una persona sin casa? ¿Seré quizás un mendigo? Desgracia la mía. Y permanece deambulando por las calles. Sin embargo, no sabe que una vez fue rico. En realidad podría entrar en cualquier cajero, sacar una tarjeta del bolsillo, que no sabe ni siquiera que está ahí, y sacar todo el dinero que quiera. Sin embargo, ha perdido la memoria. Pero date cuenta que aun perdiendo la memoria, si le preguntas quién eres, siempre podrá decir, no lo sé, no sé cómo me llamo, no sé qué persona soy, pero sí que sé que yo soy. ¿Quién eres tú? Yo puedo decir, yo soy Pedro, soy la persona que está impartiendo este curso. Pero date cuenta, tú puedes decir, yo soy Manuel, yo soy Cristina, yo soy cualquier nombre, cualquier persona, cualquier profesión. Pero antes de ese nombre, date cuenta de que tú siempre eres. Tú siempre dices, yo soy rico, yo soy pobre, yo soy
Todopoderoso. Yo soy y tu nombre después. Quiere decir que antes de todo, antes del principio de los tiempos, tú ya eras. ¿Qué ocurre? Que ahora solo recuerdas tu avatar actual. Recuerdas lo que te han inculcado durante todo este tiempo, hasta ahora. Recuerdas tu nombre, recuerdas tu profesión, recuerdas todo lo que te ha ido pasando a lo largo de tu historia. Pero fíjate en lo que te estoy diciendo. Antes de tu nombre, antes de yo soy Pedro, antes de yo soy profesor, antes de yo soy lo que sea que hayas hecho, o yo he estudiado tal cosa. Antes de todo eso, yo soy. Y yo soy es el ser interior. Ahora solamente quizás lo vislumbres. Pero quizás se empiece a alumbrar una pequeña luz al escuchar todo esto que te estoy diciendo ahora. Medita sobre ello. Este es mi ejercicio para hoy. Simplemente siéntate en un lugar cómodo. Cuando tengas tiempo lo puedes hacer, hoy lo puedes hacer. Te invito a que lo hagas hoy, cuando acabes la clase. Te invito a que lo hagas a partir de ahora siempre que quieras. En algún momento de la Biblia se dice que simplemente acalles tu mente, que simplemente estés en silencio y sepas que yo soy Dios. Piensa simplemente en que tú eres. Cierra los ojos, siéntete cómodo y simplemente piensa en ese yo soy. Ese yo soy es la consciencia de ser. Ese yo soy es Dios. Te invito a que lo hagas. Nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, muy buenas de nuevo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido el vídeo? Yo creo que no tiene desperdicio, ¿verdad? Yo creo que es la caña, es la bomba. Así que por eso yo digo, tengo este vídeo, lo pongo y os va a aclarar bastante. Además es súper relajante, las imágenes, el vídeo, la música, está todo coordinado de una manera, digamos, mística, por así decir, para hacerte despertar, ¿vale? Un poco. Vamos a seguir adelante. La creencia en causas y efectos, ¿vale?, nos hace pensar que necesitamos hacer algo siempre. O nos sentiremos mal por no hacerlo. Y eso hará que fracasemos. Fíjate en lo que te estoy diciendo. Entonces tú a veces dices, joder, no me he levantado pronto, no he hecho no sé qué, y fíjate, sale mal. O no he hecho lo suficiente, no te sientes bien, no puedes manifestar. Es decir, sí, he visto que hay gente, o Pedro me ha hablado de gente, decir que simplemente con una mentalidad, con una creencia realmente adecuada puede conseguir cosas sin tanta acción física, ¿vale? Hay veces que, por lo que te digo, estás en un nivel en que necesitas hacer una acción porque es que no te lo traen, porque no tienes ese nivel. Entonces, si no tienes no comes, tú comes todos los días, ¿verdad? Si tú dejas de comer, a que posiblemente te enfermas. Hay gente que consigue no comer, pero no eres tú, ni tampoco soy yo, te lo puedo asegurar. Pero hay estados de conciencia que te permiten lo que tú quieras. Pero si no los tienes ahora, bueno, pues tampoco te ofusques, tampoco pasa nada. Come, ¿vale? Entonces eso por un lado. Pero por otro lado, como esa sensación de no he hecho lo suficiente, te vas a dejar sentir mal, dices, jo, pero es que yo necesito hacer algo, aunque sea mínimo, para sentirme bien. Pues lo que yo digo aquí, dale un hueso al perro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le das un hueso a un perro y se entretiene, ¿verdad? El perro es tu mente homeostática que te da la brasa, que te está diciendo haz algo porque si no me siento mal. Tengo que hacer algo, dame trabajo. Está hecha para eso, la mente. Está hecha para el mundo físico. Entonces tu mente está muy bien para resolver problemas en el mundo físico y muchas veces encuentras comida, encuentras un trabajo, haces un trabajo físico que puede ser técnico, haces un programa informático, te pagan por ello. No pasa nada, eso es bueno. Entonces, pero ya que tienes que darle un hueso al perro para que se entretenga, porque si no te sientes mal, te sientes como inútil, que realmente no estás haciendo, te sientes holgazán, a lo mejor, pues eso es bueno, que al final
lo superes. Pero mientras lo superas o no lo superas en esta vida o en otras, le das un hueso al perro que significa es, haz algo. Haz algo, pero ya puestos a hacer algo, haz algo que te encante y que te haga sentir bien. Es decir, si tú quieres, yo qué sé, tú quieres ser rico, tú quieres lo que tú quieras, que sea tu deseo, pues tú ponte a hacer algo, pues si te da bien y te gusta escribir, pues tú escribe, pero haz algo que te guste, no te pongas a... A ver, si tú, por ejemplo, estás en la ruina y necesitas comer al día siguiente y a lo mejor te dicen, oye, mira, que aquí hay un trabajo que te damos este trabajo que a lo mejor no te gusta, pero te permite comer. Bueno, no pasa nada. Puedes cogerlo en una temporada y comes, ¿vale? Pero yo me refiero en que enseguida que tú sientas la posibilidad de hacer algo que te guste, lo hagas, y que posiblemente a través de ese algo sea como te va a llegar esa abundancia. O no. Pero muchas veces funciona así. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que en vez de enfrentarte directamente con yo me siento aquí y medito y viene la comida. Bueno, pues si eres capaz de hacerlo, hazlo, genial. Que tú te sientes mal, que no funciona, que lo que tú quieras, pues haz el siguiente paso. Le das un hueso al perro y dices, bueno, pues si a mí me encanta hacer vídeos, por ejemplo, a mí, yo qué sé, lo que a ti te encante. Si te encanta hacer vídeos, pues oye, pues cobra, saca vídeos, haz una propaganda y dices, bueno, o a un amigo, lo que sea, y posiblemente salgan causalidades, lo que llamamos casualidades muchas veces, pero que son causa de tu cambio mental, que te van a permitir eso, pero te van a permitir esa abundancia a través de acciones realmente buenas que están acordes con lo que hemos llamado antes tu propósito, que pueden ser uno, varios o ninguno, pero que normalmente siempre vas a tener cosas que te gustan y que se te dan bien hacer, y eso es lo que vamos a llamar propósitos normales, que ya hemos dicho que en un nivel superior sientes que ya no es necesario esos propósitos, pero tú igualmente los puedes seguir teniendo, los puedes seguir abrazando, porque son buenos, ¿vale? No quita una cosa a la otra. Entonces, si tienes que hacer algo en este mundo, haz algo que te sienta bien y que te guste. Pon a prueba, acciona, es decir, todo esto que estás escuchando aquí, todo lo que leas en libros, veas en vídeos y demás, todo lo que aprendas y te parezca potente, no seas solamente un lector o un espectador. Aplica lo que aprendes, hazme las meditaciones y las visualizaciones que aprendas, haz todo, porque es que si no, vas a sentir, qué guay lo que dice Pedro, o lo que dice el libro este, o lo que tú quieras, y te vas a quedar, vas a subir un poquito de conciencia, va a haber un golpe homeostático y vas a volver a bajar. Pim, 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 pim. Tú sigue, aprende y sigue. Como hemos dicho antes, no es necesario aprender nada, pero vas a aprender muchas cosas y te lo vas a pasar genial. Pues apréndelas y experimentalas, que es lo importante. Tú haz, experimenta, si no, no vas a tener ese conocimiento. Va a pasar por tu mente, pero no lo vas a experimentar. Más, ay, que se me va. ¿Dónde estábamos? Aquí estamos, vale. ¿Por dónde íbamos? Aquí sí. La ley de Neville Goddard no funciona sola, y esto va muy ligado con esto. Es decir, requiere de que realicemos una acción, una única acción, solo una. Pero esa acción es que vivamos en nuestra mente como si nuestro sueño, lo que queremos, ya fuera realidad. Lo repito, vive en tu mente, en tu mundo interno, como si ya lo tuvieras. No que vivas externamente, ¿vale? Que finalmente llegará el momento en el que vivas externamente. Por ejemplo, si todavía no saltas, si eres un atleta y no saltas, yo que sé, 1,5 metros, tú no puedes vivir saltando 1,5 metros ahora. Lo intentas y posiblemente te rompas las piernas o algo, un tendón o lo que sea. Pero tú en tu mente sí. Tú en tu mente puedes saltar 1,5 metros, puedes saltar 20 como en Matrix o lo que tú quieras. Pues tú en tu mente desde ya. No mañana, desde ya. Vive, siente y dices, ostras, qué guay cuando se salta 1 metro, pero es mi imaginación, qué pena. No pienses eso, porque en un lugar del multiverso, de lo que existe, hay una persona que eres tú que salta ese 1,5 metros. Entonces tú simplemente siente como esa persona que eres tú, en tu mente. Siempre que tengas dudas, piensa en eso. Siempre piensas, no en que es una imaginación, y que esto, bueno, pues es una imaginación que te sientes muy bien, pero es una imaginación. No, es una imaginación. Realmente es una pequeña visión de ese mundo que existe. Tú no puedes, ojo lo que te voy a decir ahora, tú no puedes imaginar absolutamente nada nuevo, nada que no exista ya. Y tú me dices, pero ¿cómo va a ser eso posible? Eso es posible porque tú no puedes imaginar algo que no ha sido creado en lo que se llama el universo, en la creación.
Porque no existe, no existiría, no podrías. Tu mente no está... Aunque tú seas Dios, o sea, Dios, tú como Dios no puedes imaginar nada que no exista. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Pero no es una limitación. Es simplemente porque tú como Dios en el principio de los tiempos, tú creaste el tiempo, tú lo creaste todo, pero tú creaste todo. Y todo es infinito. ¿Tú sabes la grandeza de lo que significa infinito? Infinito es todo, lo que tú puedas imaginar ahora o no imaginar ahora. Significa que los dioses que tú te puedas imaginar, wow, voy a ser un super dios, o todo eso, toda la mayor imaginación de un super ser que exista, todo eso está contenido en el todo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que para que tú puedas imaginar algo, aunque tú te imagines un bicho raro con antenas o un universo extrañísimo, cosas súper extrañas, si las imaginas significa que existe en una realidad, ojo, ¿vale? No en esta, a lo mejor, en esta existe como tu imaginación, pero en una realidad existe porque si tú lo imaginas es porque existe. Tú no puedes imaginar nada que no exista. Quédate con esto. Y esto venía pues a lo que te estoy diciendo. Es que no funciona sola la ley de Neville Goddard. Es decir, yo, como ya he escuchado a Pedro, esto funciona solo. Me llega la abundancia, me llega... No llega por solamente tú saberlo. Llega realizando esta acción. Y tú cuando realizas la acción, que la única que se te pide es que tú imagines. ¡Ojo! Estamos de rebajas, como diría Sergio Fernández. Estamos de rebajas porque solamente te pedimos, es decir, tu yo interno te pide solamente una cosa y es la imaginación. ¿Por qué te pide esto? Porque sin la imaginación no existe. O sea, si tú no imaginas, o sea, tú imaginas en modo automático continuamente. Entonces, si tú te mola vamos a ver, si tú la vida que tienes hasta ahora te mola, ¿para qué estás viendo este vídeo? Si es por entretenimiento es una chorrada. Déjalo si quieres, o bueno, muévetelo entero. Entonces, pero tú manifiestas por automático lo que tú tienes ahora o por cosas que has imaginado antes. Sean en modo automático, como digo, subconsciente o en modo consciente. Con lo cual, todo lo que tú ves ahora es porque lo has imaginado. Porque existe ya en un mundo y con la línea del tiempo, lo que tú llamas línea del tiempo, van apareciendo esas cosas. Pero esas cosas no estaban aquí antes. Porque el tiempo no es lineal, el tiempo es estático. Lo que pasa es que tú vas viendo puntos según tu conciencia del momento. No sé si os he metido mucha caña, si os ha ido la mente, ¿vale? Pero se te pide eso. Si no realizamos esta acción, simplemente seguiremos en el modo automático, como digo, y serán otras personas las que elijan nuestra vida. Ojo, las demás personas, ¿no?, que tú ves, están pensando también a su vez, consciente e inconscientemente. Pero esto es muy raro, porque tú en tu mundo, lo que otros piensan conscientemente, ¿vale?, en tu mundo, es lo que tú piensas inconscientemente. Y lo que tú piensas conscientemente es lo que otros tienen en su subconsciente. Es decir, no hay una separación real. Tú dices, si una persona quiere un puesto de trabajo y conscientemente lo pide de verdad, es decir, se ve en ese trabajo, y esta otra persona también lo quiere, no hay conflicto, nunca hay conflicto, porque en todo caso, si ambas personas lo quieren, o bien una de ellas en tu mundo, verás, por ejemplo, tú siempre vas a ganar en tu mundo si haces bien la petición, esa petición que digo yo, de esta no creación, manifestación, tú te ves en ese trabajo. Entonces tú vas a ver que esa persona a lo mejor le toca la lotería y dice, ostras, en este nivel de conciencia no quiero el trabajo, quédatelo, Pedro. O a lo mejor para ellas, que sí que realmente lo quiere, dice, aunque fuese rica yo lo quiero, pues ella te va a ver a ti, que a ti te toca la lotería, y, o sea, es decir, vais a vivir posiblemente incluso en planos distintos de existencia, porque todos los planos, ojo, existen ya. Para esa persona que realmente quiere ese trabajo, va a vivir que lo vive, y para ti, si realmente quieres ese trabajo, lo vives, porque ya existe esa realidad. Con lo cual nunca van a chocar, existe un tú con ese trabajo y un otro con ese trabajo. Lo único que en tu tú actual vas a ver que a esa persona le ocurre algo que normalmente va a ser lo que ella quiere en su subconsciente o subconsciente. Con lo cual no vas a hacer nada malo, no es nada malo, no es negativo. Si esa persona la despiden y se va, aunque tú veas que es negativo, tú no has sido el malo. Ojo, ten en cuenta esto, es que esto echa mucho para atrás a la gente que cree o que empieza a creer en esto y dice, joder, es que parece
le han echado el trabajo a este y me siento mal porque yo quería ese trabajo y le han echado. Tú no eres el responsable, o sea, tú eres el responsable pero no lo eres. El responsable siempre es la persona. A nivel consciente o a nivel inconsciente, ojo. ¿Vale? Nunca, si tú recibes una herencia, por ejemplo, tú no eres el responsable. Esa persona, como dice Neville, no ha muerto un segundo antes de su hora. Que lo tengas claro, ¿vale? Porque si no lo tienes esto claro no te va a funcionar porque vas a pensar, yo soy una especie de demonio raro que estoy creando el mundo a patas arriba porque lo quiero todo para mí. Ojo, todos tenemos el poder, unos de manera consciente, otros de inconsciente. Aprovecha y tenlo de manera consciente. Si no, serán otros lo que decidan por ti. Con lo cual, cierto grado de acción sí se requiere. A ver, un poquito de agua. ¿Qué es la ley? Vamos a ver, vamos a seguir hablando más cosas de la ley. Antes de la fundación del mundo, tú eras uno con Dios. Esto es lo que hemos explicado un poquito antes. Lo voy a explicar un poquito de nuevo. Y te presentaste tú voluntario para entrar en el mundo que tú mismo creaste. Ojo, esto es la bomba. Con la misión de enterrarte en como dormido, como muerto, dentro de la mente del ser humano. Para, llegado el momento, despertar dentro de él y elevarlo. Para hacerle partícipe de la única y verdadera vida existente. La tuya, como Dios, ¿no? Como tú eres Dios, es la única vida que existe. Y así librarle de la muerte y de la vida inerte natural. Porque la vida natural, si tú te das cuenta, a nivel... está programada. Tú ves el caracol, la sección áurea, como todo lo natural, los animales, incluso las personas, actuamos con un cierto grado de lo que llamamos natural. Es una programación muy compleja, muy variable, que parece que haces cosas diferentes, un animal, otro, pero que actúa dentro de lo que se llama la vida natural. La vida natural es muerte para el alma. O sea, para el concepto de Dios es como cuando tú creas un muñeco con cuerda. Lo único que hace es andar para adelante. Para el muñeco, si el muñeco tuviese conciencia, por así decir, que tiene un nivel de conciencia, para el muñeco está vivo. Es, no, si lo normal es ir para adelante cuando me dan cuerda. Es una forma de decirlo, ¿vale? Pues así es toda la naturaleza, es inerte. Y entonces, claro, cuando tú creaste el universo, cuando tú creaste el todo, te diste cuenta de que estaba muerto, de que por muy infinito que lo hubieses creado, no está vivo si tú no estás dentro de él como consciencia. Por eso te enterraste dentro de ello, para darle vida real a ese ser humano, a todos los animales, a todo lo que existe. Ojo, en la fundación creaste todo. Y no solo lo que llamamos universo. Todas las cosas han sido creadas, ya han sido creadas. Todas las posibilidades, todas las formas, los pensamientos, lo futuro, lo que tú llamas el futuro, el pasado, todo. En realidad la creación es eterna. Y todo ha sucedido. Sucedió y seguirá sucediendo. Es infinito. Es como si estuvieses atrapado para siempre aquí. Pero puedes verlo como, oh, Dios mío, estoy atrapado. Es infinito. Estás atrapado como ser humano o como naturaleza, como universo, estás atrapado en un infinito mundo. O sea, fíjate qué atrapamiento. Es como si te meten en... esto es una cárcel, pero ¿cuánto mide? No tiene límites. Pero entonces, ¿dónde está la cárcel? No hay. Si tú tienes ese pensamiento de cárcel, que se te quite, ¿vale? Pero es que además, fíjate que si tú dices, sí, pero es que yo ya sé que estoy limitado porque, aunque sea infinito el universo o la creación, es una creación, es inerte, o sea, pero tú date cuenta que Dios, sabiendo eso, se metió dentro. Está dentro de ti, o sea, no dentro, sino forma parte de ti. Tú formas parte de él, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que tú ya eres Dios, tú ya estás sentado, por así decirlo. Si te imaginas a Dios sentado en una silla, ¿no? Tú ya eres esa conciencia pura, con lo cual tú ya eres dual. En todas tus evoluciones, o sea, conforme vas a evolucionar, tú ahora ya eres. Tú eres, yo soy. Ojo lo que te estoy diciendo. Lo que tú llamas historia no es más que la correlación de eventos percibidos por tu consciencia actual y limitada.
Lo que tú llamas historia no es nada más que la correlación de eventos percibidos, que ni siquiera están unos detrás de otros. Tú los percibes así, como uno detrás de otros, pero eso es mentira. Por tu conciencia actual y limitada. En realidad, todos los sucesos coexisten a la vez. Pero tu limitada conciencia no solo es capaz de mirar de manera secuencial cada uno de estos instantes eternos en sí. Y nos da la impresión de historia, pero en realidad tu ser dimensional más grande habita ya en todas las historias posibles e infinitas. Esto es que no te lo puedes ni imaginar, lo puedes experimentar en cierto grado, pero es brutal. Pero tenlo en cuenta. Eso es la ley. Ojo, de lo que te estoy hablando, de lo que habla Neville, de lo que te estoy hablando yo ahora. Lo que ya de pequeño percibía, es brutal. En ti existen dos seres. El hombre-mujer, llamado antiguo en la Biblia, ¿vale? Que es racional, que es físico. Y el hombre o mujer nuevo, el nuevo hombre, lo que se llama en la Biblia el nuevo hombre, que es el nombre hombre-mujer genérico. Que no pertenece al mundo, que es tu auténtico ser intentando despertarte. Lo que ahora ves en tu mundo es en realidad los efectos de tu pasado. O sea, tú fíjate lo que te estoy dando aquí de transformación en este webinario. Yo quiero que te transforme, yo quiero que le eches, que te lo vuelvas a ver si quieres, esa es brutal. Lo que te estoy diciendo. Lo que tú ahora ves ahora, este vídeo, lo que tú, o sea, tú en tu entorno, lo que te sucede, son los efectos de tu pasado. Lo que tú manifestaste con tu mente, consciente o inconsciente. A lo mejor hace 3 años, inconscientemente, yo qué sé, si ahora estás pasando penurias, inconscientemente o conscientemente lo atrajiste. No atrajiste, lo manifestaste. Lo que pasa es que ya tuviste fe en que eso iba a ser así, aunque le tenías miedo, y hoy es así. Si hoy eres rico, es porque de manera consciente o inconsciente así lo tuviste fe antes. Fíjate lo que te digo, vemos el pasado. Por eso, no te dejes engañar. Lo que ahora ves, si ahora eres pobre, no pasa nada. Si tú ahora tienes fe interna, si tú ahora, como te he dicho antes, vives, pero no fuera. Si tú ahora quieres saltar 1,5 metros, pero saltas solamente 1, no te preocupes. Mañana seguirás saltando 1, posiblemente, sí. Pasado también, a lo mejor no, pero posiblemente también. Pero si tú en tu mente vives cada día diciendo, jo, es que, pero disfrutándolo, dices, qué caña, en este universo en el que tú sabes que en el universo saltas 1,5 metros y más. Si tú lo disfrutas cada día, llega un día en el que eso es así aquí, para tu mente, y para tu visión física y tridimensional. Brutal. Ojo. En este mundo no hay ninguna causa. Te lo he dicho antes, son todos fenómenos, efectos. Solo hay una causa, tu conciencia. Con lo cual, preocúpate o mejor dicho, ocúpate de tu conciencia, de cómo acceder a ella, de ser consciente de lo que tú quieres. Y tú en tu imaginación puedes ser lo que quieras. Pues sélo, y ya que lo eres en tu imaginación, no te limites. No pienses, joder, es que en mi imaginación no. Disfrútala porque sabes que en el universo, incluso por la física cuántica, sabes que todas las realidades coexisten y hay un tú, hay un yo, que tiene lo que tú quieres ahora. Y el puente entre ese tú y el actual y el otro es tan solo tu fe y vivirlo. Si no lo vives, no lo vas a obtener. Pero si tú lo vives en tu mente desde ya, a diario, lo tendrás. Porque lo que tú ves ahora es el pasado. Con lo cual, dentro de un mes, lo que ves en ese mes es lo que has empezado a trabajar ahora con tu mente. Yo creo que está claro. Está muy claro. Aunque son complejos los conceptos, pero está claro. Lo que tu conciencia determina ahora, ya te lo he dicho, finalmente se reflejará en tu mundo físico. Que es así. Si ahora te centras en pensamientos y emociones, consciente o inconscientemente, ojo, que tenemos un subconsciente muy, muy grande, que se puede cultivar para que te ayude. Entonces, esos pensamientos y emociones son emociones, ojo, también. Es decir, si tú piensas sin emoción, yo salto 1,5 metros, pues vaya. Entonces no estás haciéndolo bien, porque a ti, si tú realmente lo hubieses saltado hoy, si tú eres un atleta y buscas saltar 1,5 metros, y seguro que te hubieses emocionado, ¿verdad? Tú dices, joder, cuando salté 1 metro, qué emoción. Entonces tú tienes que emocionarte, como si realmente lo hicieses, hazlo en tu mente y disfrútalo. Entonces, esas emociones y pensamientos son los que determinarán lo que se manifestará en tu camino. Bueno,
Vamos a seguir para adelante. Vamos a ver. La técnica. Bueno, yo creo que ya con todo lo que os he explicado más o menos os hacéis una idea, pero bueno, vamos a explicar un poquito. Debes abandonar al hombre-mujer genérico antiguo, al hombre antiguo, lo que llaman en la Biblia el hombre antiguo, que os lo he explicado antes, ese hombre mecánico, esa persona mecánica. La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos. Ojo, os acabo de derrumbar todo, ¿verdad? Diréis, este tío se ha vuelto loco. Pues genial. Como diría también Blake, si el loco, más o menos, si el loco insistiese en su locura, se volvería cuerdo y conseguiría todos sus deseos. Es que es así. Entonces, la verdad, vamos a dejarlo ahí. Es que fíjate, la verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos. ¿Por qué? Porque no hay causas aquí realmente. Aquí solamente hay efectos. La realidad está en tu mente. Si tú eres capaz de imaginarlo con la suficiente intensidad adecuada, eso es cierto. Es más, ya lo es en un universo. Pero si tú lo imaginas y con fe y lo sientes con los 5 sentidos, pero internos, en tu imaginación, tú estás trayendo, por así decir, estás manifestando esa realidad que estaba, por así decirlo, en otro plano y finalmente la ves. Con lo cual, esa es la realidad. La realidad. La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos. Brutal. Debes vivir tu día a día como si ya fueses la persona que deseas ser. Eso te lo he dicho antes. Como si tu deseo fuese cumplido ya. Pero debes sentirlo dentro, no necesariamente actuar fuera pues aún no tienes lo que deseas. Te lo he dicho antes. Pero vívelo de verdad. Tú imagínate. Y si además, si es un deseo que si ya por ejemplo has tenido, no sé, por ponerte el deseo del dinero, si tú ha habido una temporada en la que ya has tenido dinero pero ahora no, ¿cómo te sentías cuando lo tenías? Pues vuelve a sentirte así, pero en tu mente, todos los días, hasta que tú lo notes tan natural. Tú dices, estoy pensando en cuando tenía, joder, pues si es que ya no lo deseo, tiene que llegar un momento en el que tú ya no lo desees. ¿Por qué? Porque tú no puedes desear algo que ya tienes. Es que es absurdo. O sea, decir, yo me estoy comiendo un pastelito. ¡Qué rico está! Deseo comerme un pastelito, pero tú desearás continuar comiéndotelo, ¿verdad? Pero si tú tenías un antojo de pastelito, de chocolate, de nata, toda la mañana, llevas toda la mañana con joder, que ganas de... Y llegas a la tienda, te coges el pastel, lo tienes y te lo estás comiendo. Tú en tu mente, lo que yo te pido es, con la técnica, es que tú en tu mente el pastelito te lo estés comiendo ya. No estás en la tienda comprándolo, no estás yendo a la tienda. Tú te lo estás comiendo. ¿Cómo te sientes cuando te lo estás comiendo? La caña, ¿no? Está riquísimo. Pues tú en tu mente todos los días cómete ese pastel que es tu deseo. Así de la vivencia. Siente la tienda o el sitio donde te lo estás comiendo. Pues siente tu deseo como es. ¿Vale? Vívelo. Es vivirlo, cumplido ya, ¿vale? Entonces tú ya llega un momento en el que se te hace tan vívido, ¿vale? Haciéndolo a veces varios días, a veces uno solo, a veces meses o a veces años, no importa. Tú, con la consciencia de que tú ya sabes que eso existe, ese pastelito te lo estás comiendo ya en una realidad que si tú tienes fe ahora, al final, por un puente de acontecimientos, va a suceder. Entonces llegará un momento en el que tú lo estás viviendo en tu mente, pero no lo deseas, lo vives. Dices, yo lo que... O sea, me encanta. Es decir, no deseo el pastelito, yo me encanta. O sea, estoy disfrutando de comérmelo, no deseo otra cosa, sino comérmelo. O sea, ni siquiera deseas seguir comiéndotelo porque es un hecho para ti. Para ti es cuando tú físicamente te estás comiendo, tú vas a la pastelería, te lo estás comiendo, tú estás disfrutando, no estás en deseo, estás en disfrute y dices, ostras, se acabó. Ahora sí deseo otro, ¿vale? Pues vas a la tienda, compras otro y ostras. Eso es lo que yo quiero que hagas, ¿vale? Mantente en tu interior ahí, con el deseo cumplido, no deseando, ay, es que yo qué feliz sería, no. Cojones, con perdón, qué feliz soy ahora, así. Vale, seguimos. Debes de entrar en la imagen.
os lo he dicho, en la imagen mental, de tu deseo y vivirla desde dentro de tu imaginación. Si tú quieres una moto, tú no ves, oh, mira qué bien conduzco esa moto desde lejos. Me veo viendo, ves a una persona que conduce la moto que eres tú, en tu imaginación. No, tú miras y ves, ostras, veo mis manos en los manillares. Ves, sientes el viento en la cara, pero lo sientes ahora, ¿vale? Esa es lo que yo quiero. Si deseas ayudar a alguien, te lo he dicho antes, no gastes tu energía ni la suya aleccionándole, ¿vale? Diciéndole, joder, haz esto, mira que mal has hecho esto, o te quiero ayudar, mira, yo quiero que... Puedes hacerlo, pero de una forma no intrusiva, ¿vale? A veces es humano, es como, joder, sientes que tienes que hacer algo, como te he dicho antes, el hueso del perro, pero si haces algo que sea poco intrusivo y que realmente sepas que a él le va a venir bien, pues regálale un pastelito. Y tú dices, bueno, sí, pero el problema que tiene, ¿qué le va a solucionar el pastelito? Bueno, el pastelito le va a ayudar momentáneamente a estar más contento comiéndoselo. Tu verdadero trabajo, si quieres ayudar a alguien, no es darle la brasa, ¿vale? Lo que tienes que hacer es emplear la revisión, te lo he dicho antes. Imagina una conversación con esa persona en la que la veas como te gustaría verla, contenta, como tú quieras. Habla con ella y dile que nunca la has visto mejor. Siente, dale la mano, un abrazo, siente el entorno, el olor, el tacto, la vista, el gusto, tus 5 sentidos en esa visualización. Así, un día tras otro. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, si tú tienes un hijo, tú imagínate que tu hijo se cae, está andando y es pequeño y se cae. ¿Cuántas veces le ayudarías a levantarte? Tú imagínate que es tan pequeño que todavía no se puede levantar. No tiene asidero, no tiene todavía la fuerza para poder levantarse, pero da unos pequeños pasos. ¿Tú qué le levantas? ¿3 veces? 7 veces a lo mejor. Oye, pues yo creo que a la 7ª vez ya, mira, con 7 veces aprende, ¿no? Pues ya 7 veces ha aprendido. 70 veces 7, como dicen en la Biblia. 70 veces 7 significa que le levantes siempre. ¿Cuánto? Siempre hasta que ande por sí mismo y no se caiga. Si se cae es porque algo no está bien hecho, es decir, ha perdido el equilibrio. Pues esto es una metáfora. Cuando tú te caes, significa que tú estás en el suelo, es que tu deseo no se manifiesta. Si tú, la persona que quieres ayudar, no está bien todavía, ¿cuántas veces tienes que tú visualizar esto? 70 veces 7 significa no un número, significa hasta que tú le veas bien, hasta que tú le sientas bien. Hasta ahí es cuando tienes tu deseo de ayudar se manifiesta visualmente. Usa la regla de oro en el empleo de tu poder, te lo he dicho antes. ¿Qué hay de malo en ver cómo tú o tus seres queridos estáis felices? ¿Qué hay de malo en verlos prósperos? ¿Qué hay de malo en verlos con dinero? Con aquello que sabes que le gusta. O verte a ti con aquello que sabes que te gusta. ¿Qué hay de malo en eso? Esa es la ley de oro. ¿Qué hay de malo en hacer algo que tú sabes que está bien para ti o para otro? Esa es la técnica. Ya está. Sencilla. En este webinario os lo he dado todo. Para que lo tengáis ahí. Si no queréis ver más, bueno, no sé, voy a mirar porque... Vale. Sí, mira, justo aquí ya se acaba. Es que ahora os lo digo. Si ya no quieres ver más, apágalo, haz lo que tú quieras. Si te ha molado, que se lo vea a tu gente. Es gratis, pero totalmente es así. Hasta aquí, mira, ¿qué es lo que te digo? Hasta aquí llega la información de exquisito valor que tenía preparada para ti. A partir de ahora voy a seguir entregándote valor, sí. Pero la diferencia es que ahora te voy a hablar de uno de nuestros cursos de pago. Es decir, te voy a vender. Ahora te voy a vender cosas. ¿Vale? Hasta ahora no te he vendido nada más que ideas que si te gustan bien y si no, pues no, como te he dicho antes. Sigue a tu deseo, sigue a tu interior. ¿Vale? Pero ahora sí, a partir de ahora, lo que te voy a hablar es de nuestro curso de pago. Es un curso que se llama La Ley, como webinario. Por lo que puedes seguir viendo este vídeo, este webinario, si te ha parecido importante todo lo que te he ido contando y quieres saber más. Si no, puedes dejarlo aquí. En cualquier caso, para mí siempre es un placer poder transmitir el verdadero conocimiento espiritual. Créeme de verdad que si esto te lo digo de verdad no para venderte la moto, porque te estoy diciendo
a diferencia de otros vendedores que quédate hasta el final, un premio, lo que tú quieras. Te voy a dar, evidentemente, pues si te quedas hasta el final, pues verás más información y puedes considerar eso como un premio, lo que tú quieras. Yo lo que quiero es que si te ha gustado hasta aquí y tú dices no quiero comprar absolutamente nada, pues no pasa nada, pero yo estoy contento de verdad simplemente transmitiendo esto. Eso sí, además te he transmitido prácticamente todo condensado. Además, lo que vas a ver en este curso que ahora, a partir de ahora te voy a vender, ya lo has visto aquí. Y tú dices, pues entonces, ¿qué me estás viendo? No, evidentemente lo vas a ver desarrollado, ampliado, con una psicología, con una filosofía, con unos audiovisuales especialmente dedicados para que entre mejor en tu mente. Pero mi objetivo, créeme de verdad, que era hacer este webinario para poder enseñárselo a mi gente, a mis amigos, a todo el mundo que quiera conocerme un poco, ojo, y como legado. Entonces, que puedan ver esto y digan, ostras, me ha servido, Pedro, o no me ha servido, no es para mí ahora. Pues ya no pasa nada. Este webinar es como una carta de presentación casi, para mí. Entonces créeme que mi interés sobre todo es que te hayas transformado. Si te ha gustado, me encanta. Que te ha gustado la información y ya está, hasta aquí, me encanta. Que quieres seguir viéndolo, me encanta también, evidentemente. Que al final del vídeo me compras el curso que yo te voy a proponer, pues encantado. ¿Que no me lo compras? Pues bueno, menos dinero por esta vía, pero ya digo, la abundancia viene por donde tu ser superior realmente quiere, porque tiene unos caminos inescrutables. Entonces, a través de aquí vendrán una abundancia para mí, a través de este curso, a través de otros, a través de donaciones, a través de infinitos caminos que ni me puedo imaginar. Igual te puede pasar a ti. Entonces, ya te digo, esto es lo que me encanta hacer esto en los webinarios, es decir, ya está, hasta aquí te he dado información realmente gratis y porque me encantaba dártela, pero a partir de ahora te voy a vender. Entonces, es elección tuya, como siempre, que sepas que siempre tienes la elección. ¿Quieres quedarte? Ánimo, pues te animo a que te quedes, evidentemente. Que no, mi bendición en ambos casos. Ahora sí, ya está, seguimos adelante. ¿Qué camino tomar ahora? Te he abierto los ojos a un mundo completamente nuevo, lejos de las mentiras y creencias populares en el desarrollo personal, que te vende el 99,99 de los gurús de todo el barrio, de todo el mundo. No sé si en otros planetas o en otros universos, pero bueno, vamos aquí localmente. Te están vendiendo un montón de motos que están muy bien y te ayudan, pero yo te estoy diciendo, y te he dicho y te has visto, si te lo ves otra vez, te he derrumbado un montón de mitos que has dicho, pero por Dios, seguro que esto cómo puede ser así. Pero algo en tu interior posiblemente está, ostras, que es que esto, yo creo que sí que es así, que hasta de pequeño lo sentía, ¿verdad? Pues eso lo hemos visto hoy. Te he mostrado un paradigma nuevo. Y ese paradigma que has visto en el vídeo, maravilloso vídeo que te he enseñado, es tú no estás en el universo está en ti, ojo, es brutal. Solo este conocimiento bien usado puede cambiar completamente tu vida. Y no es un cliché, no es una falacia. Solo con eso bien entendido. Solo al final la vida la cambia muchas veces simplemente un momento de presencia real. El ver una textura, el tú estar tranquilo. O sea, creedme que es mucho más sencillo de lo que parece, pero también a su vez más complejo lo que es la vida en sí. Solamente este conocimiento, si lo entiendes bien, tú no estás en el universo está en ti, bien usado puede cambiar tu vida. Conoces los principios básicos de la ley de Neville Goddard, te los he dado en este vídeo, con los que puedes seguir construyendo y manifestando la vida que deseas. Además, te he dado la clave para ayudar a los tuyos sin causarles molestias a través del poder de la revisión y el auténtico poder místico. Lo hemos visto hace un momento. Te lo he dado todo prácticamente muy resumidito, ¿vale? Pero está prácticamente todo. Hay más cosas, ¿vale? Como todo, es que te puedes ahondar más, ¿vale? Pero te he intentado dar lo más potente y lo más reducido posible. Al fin y al cabo, todo esto de las creencias básicamente son lo que llama Neville Goddard las dietas mentales. Ese texto es brutal. Si buscadlo por internet, dietas mentales de Neville Goddard, y viene incluso en audio. Es brutal porque básicamente tu vida depende de lo que tú continuamente te hablas en tu mente. Tú en tu mente hablan tus creencias, esto, lo otro, y sientes tus creencias. Si tú cambias tu dieta mental, es decir, lo que tú escuchas en tu mente, empiezas a aprender, porque tú, como dice él,
dejar de hablarse es casi como dejar de comer, casi no se puede. Pero tú sí lo que puedes hacer es controlar la dirección de lo que te estás hablando. Yo os invito, igual que Neville Goddard, a que controles tu dieta mental. Si tú te escuchas a ti mismo diciendo cosas negativas, sepas, mejor dicho, que estás creando tu futuro o atrayendo, manifestando tu futuro. Lo que ves ahora, ¿te acuerdas? Que es el pasado. Pues si tú, es como tu jardín, tu mente, es tu dieta mental. Si tu mente escucha tus propias palabras de jo, qué rollo, jo, qué mal, mira qué mal no sé qué, céntrate mejor en lo bueno. Lo malo sí, lo que consideras malo, ¿vale? Ha pasado, pues tú revísalo, como te he dicho antes. En tu mente, revisa que eso no ha sucedido así. Revísalo como tú quisieras. Imagínate que te has quemado con algo a la mano. Bueno, pues tú imagínate que no te lo has quemado. Tú imagina siempre, al final del día, os recomiendo al final del día, imaginad cómo os hubiese gustado que ese día fuera. Cómo os hubiese gustado. Porque eso es así, en otra dimensión realmente eso ha sido así, porque existen todas ya. Cuando tú haces eso, estás creando esa fe. Tú siéntelo, no lo imagines simplemente, ya está. Ya te he dicho, es desde dentro. Y eso al final de la noche. Y al principio del día, imagina cómo quieres que ese día hubiese sido, o más bien, cómo va a ser. Imagínate al final del día esa sensación de qué día más genial. Y si hay cosas intermedias que te gusta darle un poco más de detalle, imagina esas cosas intermedias. Pero imagina ese final, eso día a día. Todo eso os estoy dando en este webinario. Ese es el camino que podéis elegir. Yo os invito, ya digo, a todo lo que podáis estudiar sobre Neville Goddard, es impresionante. Hacedlo por separado si queréis, preguntándome a mí, con el curso, lo que queráis. Entonces, puedes caminar en solitario. Es una de las dos opciones que yo creo que se os presentan ahora mismo después de este webinario. Si has decidido quedarte, enhorabuena, ánimo. Te animo a que veas hasta el final. Entonces, con todo lo que te he dado hasta ahora, tienes ya una pequeña mochila para iniciar el viaje en solitario. Es tu elección. Ojo, siempre es tu elección. Consulta tu corazón para saber si es lo que realmente quieres. No lo que yo quiero o lo que quiere otro. Tendrás que seguir descubriendo a base de prueba y error todas las técnicas e informaciones que te vayan llegando. O eso, ¿vale? Si lo haces por solitario, vas a tener que hacer eso o intentar cultivar más tu intuición. Yo te recomiendo que hagas esto. Interior para poder así evitar al máximo los errores. Si tú vas en solitario, conforme afines tu intuición, mejor. Lo que pasa es que, claro, aún así, pues si fallas, pues va a ser sufrimiento, prueba, ¿vale? Camino en solitario. Pero bueno, yo prácticamente, bueno, aunque me he unido a muchos maestros y grupos y demás, he hecho un gran camino también en solitario, con lo cual yo sé lo que hay también y es genial. Pero también es genial esos momentos en los que he decidido, pues igual que unirme al grupo Zen o al grupo cristiano y demás, y crecer en ciertos momentos. Es todo válido, elige tú. Segunda forma de caminar. Puedes venirte y caminar conmigo, en mi compañía. En ese caso te daré una mochila mejor preparada. En solo una clase no puedo meter todo el contenido y experiencias de algo tan grande como la ley. Que sí, que te he metido, o sea, puedo darte los tips principales, que te los he dado, prácticamente todos. Hay mucho material aquí, yo creo que prácticamente, o sea, es el resumen que a mí me hubiese encantado hacer, lo estoy haciendo ahora prácticamente, o sea, grabándolo en directo, sin tomas falsas, por así decir, solamente cortando en algún momento para el tema de cámara y demás. Y te lo estoy dando, yo creo que todo lo que tengo aquí que quería darte y lo que quiero dar al mundo sobre la ley, que pueda conocer la gente. Evidentemente, yo te propongo el camino en compañía mía, pues es darte más profundidad, dártelo de una manera como los vídeos que has visto, ¿vale? De una manera muy potente. Podrás ganar tiempo para ti mismo, para ti misma, sin necesidad de estudiar todos los libros que te encuentras por el camino. Vídeos, audios, cursos. Yo seleccionaré la información adecuada, las técnicas que más pueden transformarte, no solo informarte, ojo. Te evitaré años de sufrimiento, de errores, de hacer caso a la creencia de que todo lo bueno tiene que suponer sufrimiento. Has venido hasta aquí posiblemente creyendo que eso es así. Yo te digo que ya no necesitas eso. Posiblemente sigas sufriendo en algunas cosas, bueno, pero por lo menos que sepas que no es necesario. Y ve experimentando lo que no es necesario, realmente. Tendrás a alguien que transita por el mismo camino, pero más avanzado, con el que poder compartir tus dudas y experiencias. Básicamente es eso. O sea, aquí no es
el gran gurú de no sé qué, que hay que arrodillarse. No, simplemente yo he transitado, yo llevo muchos años en el tema de la espiritualidad y recientemente, prácticamente, o sea, dentro del total de años, se puede decir que recientemente he conocido la enseñanza de Neville Goddard, que he visto que coincide desde pequeño con lo que yo, muchas cosas ya sentía interiormente, que vienen de otro lugar, que vienen de tu verdadero ser. Entonces, por eso lo he visto tan potente y por eso quiero transmitiroslo ahora. Simplemente voy por más adelante en el camino y os puedo ayudar. El curso de la ley. ¿Qué es lo que yo os quiero vender en este webinario? En esta charla, después de todo lo que habéis visto, de lo que va. El curso este va de lo que os he hablado. La ley es basado en la enseñanza de Neville Goddard. Contiene 15 clases audiovisuales especialmente diseñadas para llevaros a una experiencia de aprendizaje superior. Si os han gustado los vídeos que habéis visto ya, os encantará esta formación. El primer vídeo con el que empieza este webinario, ¿verdad? Es uno de los que con los que empieza también el curso de la ley. Y el vídeo que os he puesto antes para explicaros parte de la ley, ese tan chulo del universo, no estamos dentro del universo, el universo está dentro de nosotros. Ese es tan solo una parte de los vídeos, o sea, es uno de los vídeos de los que vais a poder tener acceso. Yo creo que es brutal, ya solamente el que os he puesto, ¿verdad? Es bueno, los dos, el primero tan chulo de presentación y ese. Pues imaginaros lo que os he dado aquí, lo chulo, lo guay que os viene, la información audiovisual, cómo os va a venir, ¿vale? Y no solo eso, estos vídeos también he creado la versión audio descargable del curso de la ley, que es para escucharlos en cualquier lugar. Yo os recomiendo primero que lo veáis el audiovisual con vídeo y luego ya los audios pues después. Pero no hay problema, o sea, lo podéis, ya digo, yo recomiendo porque es más audiovisual, pero esto lo bueno es que lo puedes tener en casi cualquier lado, con tu celular, con tu móvil, los cascos, así que está genial. Y lo vais a tener también, ¿vale? El paquete descargable. Ojo, tampoco te lo pongas en estas cosas haciendo maquinaria pesada y demás, ¿vale? Porque tienes que estar un poquito relajado, pero puedes hacerlo caminando, incluso conduciendo. Siempre es tu responsabilidad, estate muy atento, ¿vale? Es preferible, aunque lo puedes hacer haciendo otras cosas, yo prefiero que primero el curso te lo hagas entero. Te hagas cada día un solo capítulo para que te interiorice mejor, más que te lo hagas todo a la vez, pero bueno, ya como tú quieras. Yo lo que te recomiendo, está especialmente diseñado para hacerlo poco a poco, ¿vale? Y que lo hagas con tranquilidad, mejor que estando en sitio de ruido o haciendo cosas, ¿vale? ¿Qué valor tiene este programa? Tu transformación personal es incalculable. Si realmente este programa te vale para transformarte, yo no sabría ponerle un precio, o sea, no tiene sentido ponerle un precio físico, pero hay que ponerle un precio porque yo te estoy vendiendo un producto, ¿vale? Producto que es la caña. Entonces, es un curso que yo llamo de gama premium, el curso de la ley, el cual está valorado en 168 euros, ¿vale? Precio de mercado. El curso de los audios de la ley, sacado de que son los audios del curso, está valorado en 47 euros. Precio oficial total serían 215 euros. Que yo creo que no es nada, realmente. 215 es lo que te digo aquí. 215 euros para una formación tan cuidada y potente como la que te proponemos es un precio ya de por sí bajo. Ojo, recuerda el excelente vídeo con el que hemos comenzado el webinario y el maravilloso vídeo que te puse a la mitad. Ambos vídeos pertenecen al curso que tienes la oportunidad de comprar. Lo bien hecho es que están, la forma en la que te llevan. Tengo que beber agua. Vamos a ver. Pues ya digo, 215 euros yo creo que para lo que te estamos dando es poco. Pero tú, además, lo que te propongo es que no vas a pagar eso. Porque has tenido la oportunidad de abandonar este webinario, la verdad, y te lo he dado la oportunidad, y sin embargo estás aquí, ¿verdad? Aún sigues aquí, acompañándome. Y eso tiene mucho valor. Eso me demuestra que tu verdadero interés y compromiso con la verdadera espiritualidad es real. Porque si no, dirías, me vale todas las creencias que me has dicho antes, las que me han vendido los demás. Pero tú estás aquí. Y esto te digo de verdad, no es por vender, simplemente es que si esto o sea, si estás aquí,
es porque realmente te mola. Entonces yo a mí cuando me mola algo, no sufro comprándomelo. O sea, si yo qué sé, es que si algo me da yo he comprado más cursos y demás, y digo, ostras, es que qué bien. Es que yo estoy encantado cuando algo es de calidad y lo compro y lo disfruto. Entonces, ¿qué es lo que vas a pagar tú? Fíjate, ojo, tan solo pagarás 27 euros. Es brutal. O sea, es brutal, así que aprovecha esto porque yo no sé el tiempo que lo voy a dejar así. Si la información te parece cara, que ya sí a 27 euros, pero vamos, yo creo que entonces ya creo que no hablamos ya el mismo idioma, pero si la formación te parece cara, échale un ojo a la ignorancia, ¿vale? Está costando muchos millones y desgracias al ser humano desde el principio de los tiempos. Solo te digo eso. Así que, pero es que ojo, 27 euros. O sea, yo realmente, o sea, yo lo compraría si no conociese esto y me hubiese visto a mí mismo. Yo es que soy un fan mismo mío. Puede sonar un poco egocéntrico, pero es que es así, es que yo leo. O sea, yo luego me oigo toda esta información. Yo veo a Neville, yo veo el curso. Es que es la bomba. O sea, fíjate, y si esto no es nada. 215 euros no es nada, pero 27 euros, chica. La ley. Si te ha gustado lo que viste solo en este webinario, imagina lo que puede haber ahí dentro. A ver, voy a beber agua. Que es mucho tiempo hablando porque realmente lo estoy haciendo todo en el momento. O sea, en el día. Aunque esto ya lo veáis grabado, pero está O sea, no hay, ostras, corto, no sé qué. Esto es natural. Y ya, la voz. Entonces tú imagínate, si te ha gustado esto, lo que puedes ver dentro. Si ya solo lo que te hemos transmitido en este webinario tiene el poder de cambiar vidas y posee más información de valor y poder de transformación que la mayoría de los cursos de desarrollo personal de pago que se encuentran en el mercado. O sea, tú échale un ojo, esto no es propaganda. O sea, tú has oído todo lo que te he contado antes de las creencias y eso lo has oído como, sí, estos son creencias, o sea, lo habrás oído como en cursos o en sitios. En gurús, no, esto es lo que hay que hacer, porque esto te lleva a esto. Y yo te acabo de montar todo. O sea, te da una información brutal que supera a la mayoría de los cursos de pago que hay por ahí. Y yo te lo doy gratis y espero que te haya gustado y que te lo quedes y que te transforme. Vamos a ver. La formación, la ley, o el curso de la ley, no es para todo el mundo. Esto quiero que lo tengáis muy claro. Vamos a ver, si no te has comprometido de verdad, no es para ti. No. Si no vas a hacer todos los ejercicios y cursarlo hasta el final, no es para ti. ¿Por qué? Porque no quiero que gente que se quede a medias. Porque dirás, bueno, ¿a ti qué te importa si se queda a medias? Porque como he dicho antes, si yo lo que quiero es vender el curso, o sea, si yo solamente soy un vendedor y quiero vender y ganar pasta solamente con este tipo de cosas, pues digo, mira, pues vendo lo más posible. Pero como te he dicho antes, yo lo que quiero es gente contenta. Entonces, sí, me parece muy bien. Tú me compras y tú no lo haces o no estás contento. O sea, si no lo haces entero, ni estás ni fu ni fa. Con lo cual, yo lo que quiero es un mundo con gente cada vez más contenta. Porque la gente contenta se benefician unos a otros. Si tú estás contento, me comprarás posiblemente otro curso. O no, o simplemente estarás contento y me darás buenas vibraciones desde ahí. Hablarás bien de mí a la gente. Eso es bonito. Estarás contento con tu gente. O sea, eso es lo que yo busco. Que luego encima me compras el curso, genial, pero si lo compras, hazlo. Haz lo que te propongo, porque si no, estás tirando tu dinero y no me gusta tampoco ni que la gente, ni yo tirar dinero, ni tú, ni tirar mi tiempo, ni que tú lo tires. Es decir, yo quiero, tú estás haciendo compromiso de pagar lo que yo te estoy diciendo por este curso, pero tú lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Si solo lo haces por la novedad, perdón, tampoco es para ti este curso. Cómprate otra cosa. Sí, que es muy barato, pero si buscas la novedad, cómprate otra cosa. O sea, que habrá más baratas novedades, yo que sé, por 10 euros puedes comprar algo en Amazon que te apetezca, que sea chulo, un llavero, no sé. Un llavero con una frase de Neville o algo así, que están muy chulos y oye, a lo mejor te sirve para recordar la frase. Pero si no, no vengas al curso, es tontería. Si buscas cambios rápidos en el exterior, sin asumir cambios en tu interior, tampoco es para ti.
Oye, es que yo quiero hacerme rico mañana. ¿Puede ser? Pues claro que sí puede ser. Yo no soy de esos tampoco que dicen, no, no, es que no puede ser, todo es con tiempo, sufrimiento. No, porque ya te he dicho que no. Pero tampoco te voy a decir que lo vas a tener todo mañana si tú no vas a cambiar realmente en tu interior, porque esto funciona así, no es ¡pum! No es, pero en tu mente, ¿vale? Y luego después un puente de acontecimientos rápidos o lentos, como tu yo interior va a decidir, porque él es el que sabe, ¿vale? Ningún yo exterior, ni el mío ni el tuyo, sabe como el yo interno, que es el yo de todos, es el yo soy. Entonces no vengas. Si buscas algo así rápido, no tiene sentido porque esto es un trabajo interior. Ahora bien, la formación de la ley sí es para ti, sí. Si ya te has cansado de dar vueltas y sentir que estás en el mismo sitio. Si has dicho hasta aquí, si te abruma tanta información contradictoria que ves por ahí, porque hay mucha. Si estás cansado o cansada de sufrir para conseguirlo todo, ya vale, mira, coge el curso, yo creo que te va a ayudar, la verdad. La gente está muy contenta con él. La ley. ¿Qué te detiene para dar el siguiente paso tras todos estos años de búsqueda que llevas? No sé los años que tienes, la verdad, pero ¿qué te para ahora? Ya te he propuesto, te he hecho una propuesta. ¿Aún no lo estás pensando todavía comprarlo? ¿Es mucho dinero para ti 215 euros? Es el precio de mercado del programa. Es una cantidad elevada para muchas personas con escaso de recursos, es verdad, y más en tiempos de crisis, como es el caso. Muchas personas se quedarían fuera o dudarían. Por eso hemos lanzado el paquete por tan solo 27 euros. Es que ya me da un poco hasta de vergüenza, ¿vale? Así que posiblemente esto lo subiré porque para muchas personas dirán, es que esto no puede... Yo quiero pagar más. Bueno, si alguno lo compra y quiere pagar más, me lo dice y me da otro donativo y le digo dónde. Si queréis, ¿vale? Pero ahora mismo el precio que he puesto, para que sea ya accesible, para que digas, es que si no lo cojo, es porque realmente no lo quiero, tío. Es porque no me gusta. Porque ya por este precio, o sea, es el precio especial que tú recibes por haber llegado hasta aquí. Porque si estás aquí es porque te interesa, digo yo. Muy pocas academias ofrecen un contenido tan potente, tan completo por tan poquísimo dinero. ¿Cuánto dinero cuesta la investigación, la lectura, la compra de cientos de libros, los viajes por el mundo, los retiros espirituales, las formaciones oficiales de coaching, de EFT, de Nidra Yoga, mi convivencia con monjes? Es decir, toda una búsqueda espiritual y experiencia espiritual propia mía de más de 20 años que, en cierto sentido, a través de este curso y de otros cursos que tenemos también accesibles, te estoy poniendo a tu disposición. No es calculable. Por 27 euros, este año podrías dar al fin el paso definitivo en tu vida. Ojo, no es chorrada. O podrías tomarte un café o un té al día con un bollo durante al menos una semana. Es una propuesta que te hago. ¿Tienes 27 euros? Que seguro que si tienes internet y me estás bien, tienes 27 euros. A mí, sinceramente, me encanta el café y los bollos. Con lo cual, ¿que no quieres comprarte este curso? Mira, 27 euros. Te da más o menos, depende de lo que te... Pero ya te digo, te va para una semana de café y bollos. Tú verás. Tú ponte la mano en el corazón y decide qué es lo que quiero. ¿Comprarme este curso o irme a por bollo? Lo que yo te recomiendo es que hagas lo que tú quieras. Lo que tú sientas. Ahora bien, mi recomendación es que haga dos cosas. Cómprate este curso y vete una semana a comerte este café con bollos. Yo por lo menos lo haría porque a mí me encanta. Y me encanta el curso y me encantan los bollos y el café con leche. Es bueno. Además, tengo una cafetera profesional en casa de las de arte, de verdad, la grandota de 2 grupos. Inciso. Y entonces me encanta. Más cositas. Venga, ya estamos llegando al final del webinario. Venga, un esfuercillo más si queréis. O no, esfuerzo, porque el esfuerzo... Ya digo, es negativo. Estás aquí es porque te gusta algo que te estoy contando, porque te estoy entreteniendo, porque dices, me voy a comprar el curso, pero quiero ver qué más cosas me cuenta Pedro, que mola. Y a mí me mola contártelas. Entonces, ¿es una formación de alto nivel? Es una pregunta que puedes tener. Dice, vale, sí, pero ¿es una formación de alto nivel? Y yo te pregunto con otra... Es que casi no me hace falta ni leer lo que tengo aquí. Yo te respondo con otra pregunta. ¿Qué has sentido con este webinario? Chaval, chavala, tío, tía, lo que tú quieras. Es que es así de claro, si te has sentido bien, o sea, ¿qué dudas tienes con este curso? O sea, como mínimo, dices, voy a obtenerlo igual, ¿no? De lo que me está diciendo, de guay. Y encima, pues, te he enseñado el formato, que el formato es los vídeos que te he puesto antes dentro de este webinario, que están tan chulos. Te lo voy a enseñar todo así, con estos vídeos y con los audios. Estas son algunas de las opiniones de nuestros alumnos. Karen nos dijo, muy buen contenido y actitud. Marcos Rubén opinó, muy buen comentado.
o sea, muy bien comentado, me pareció bueno, y puntuó el curso La Ley con la máxima puntuación de 5 estrellas de 5. Neila, Ana, Lucía y Marcos también dieron la máxima puntuación de 5 estrellas sobre 5 al curso de La Ley. Lina, Claudia, Ernesto, Neila, Ana Lucía, Marcos y Sabrina puntuaron la máxima puntuación de 5 estrellas de 5 en nuestro curso Las 3 claves de la ley de atracción, que es otro curso que tenemos. Es decir, la gente si buscas un poco de opinión social, a la gente hay gente que no le gusta, como todo, pero a la mayoría les gusta y a muchos les encanta. O sea, y les funciona, y yo creo que sí. Oiga, sí, te va. Aquí. Vamos a ver. Ahí, estamos aquí. Entonces, luego además yo he visto algunas personas que confiaron en alguna de nuestras técnicas, que aparte hacemos técnicas, como he dicho, como coaching y también practico AFT a personas y demás. Algunos cambios realmente milagrosos. Alguien que tras años de dolores por una enfermedad crónica se siente casi como nuevo. Tan solamente una sesión que hice. Alguien que tras haber cargado durante más de 10 años con un cargo de conciencia que soportaba sola, tras solo una sesión, también de EFT, se ve liberada, y he visto sanaciones en minutos de otros tipos. Entonces, así que lo que te digo yo, ¿por qué no te iba a funcionar a ti? Si tú realmente Pero ya digo, esto no funciona solo, te he dicho. Luego no me eches la culpa, es que no me funciona, o qué guay, yo tampoco decir, oh, qué guay, Pedro, me ha funcionado. Genial, yo soy un transmisor, pero la sabiduría está dentro de ti. Si tú aprendes es porque tú consigues aprender, porque tú quieres y estás en ese nivel en el que enlazas. Ojo, y si no aprendes es lo mismo, porque en ese caso es porque tú no lo estás. Si lo coges, por eso te digo, hazlo todo, lo que te recomiendo. Y hazlo hasta el final. Otra pregunta, ¿puedo unirme más tarde al programa? Sí, posiblemente te puedas unir más tarde porque lo lanzaré varias veces. Ahora, ojo, el programa solo estará abierto durante un periodo determinado. Es decir, que puede cerrar en cualquier momento. Luego cerrará hasta la próxima apertura. Oye, Pedro, que me quiero meter en el programa. No, está cerrado. Si abro luego, te meterás. Si no, no te meterás y tendrás que comprar el curso, lo que lo puedes comprar en Udemy a su precio. Que posiblemente puedas encontrar a lo mejor en algún momento dado unos descuentos. Bueno, pues entonces, ojo, échale un ojo a Udemy cuando esté de descuento y te lo compras cuando quieras, pero yo no entro ahí. Yo te estoy dando una oferta que creo que es muy buena. No, que creo que es que, vamos, para mí yo sé que es muy buena. Entonces, que la quieres coger bien, que no, pues puedes probar a unirla más tarde. Si no entras ahora tendrás que esperar a posibles nuevas convocatorias, pero no te puedo garantizar ni las nuevas aperturas y posiblemente el precio irá subiendo, fijo que va subiendo porque es absurdo el precio. Me dirás, no tengo tiempo ahora para hacerlo. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que te des cuenta de que al final solo pasan los años? Nada más. No sé, tú verás. Tú verás cuánto pero es decisión tuya, no mía, ya lo digo. Más cosas. ¿Y si descubro que no es para mí el curso? Créeme cuando te digo que me gusta que las personas estén felices, las conozcan o no, esto te lo he dicho antes. Y a mi lado, en mi entorno, solo quiero estar rodeado de personas felices y a gusto, por el motivo que te he dicho antes, porque la gente feliz se porta bien y está guay. Por eso, si descubres que finalmente no es para ti este curso, dispones, ojo, de 30 días, que es un porrón de prueba, en el que ya te habrás hecho todo el curso si lo haces, como te he dicho yo, día a día. Y si no sientes que haya sido de valor para ti, que ya me parece raro, pero oye, cada uno somos como somos. No, pues ya está. Si no te parece guay, por lo que sea, te devolvemos el dinero sin preguntas y deseándote lo mejor. De verdad que quiero lo mejor. Me has devuelto el curso, vale. Pues oye, que te vaya bien, chico, chica. ¿Por qué? Porque si te va bien, vuelvo a lo mismo de antes. Si eres feliz, finalmente te das cuenta de lo guay que son las cosas y el mundo y vas a portarte bien conmigo, con los demás. Me compres o no me compres el curso, me lo devuelvas que no. Por eso tienes 30 días. Más garantías. Alojamos nuestro curso, de momento lo tenemos alojado en Udemy, lo que te garantiza la máxima seguridad y seriedad. Puedes buscar por ahí, o sea, no tienes problema de devolución, de tarjetas, de nada, o sea, es súper transparente, es todo. ¿Qué más quieres ya? Es fácil, sencillo, barato. Si te interesa lo que has visto y lo que te he propuesto, únete al curso y decide desde dentro con total garantía de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Tú imagínate, has llegado hasta aquí y dices, joder, qué barato es el curso. Bueno, si te parece muy barato y no lo quieres comprar, míralo como que es algo barato, pero no porque es cutre,
sino porque simplemente lo he puesto súper barato para que accedas ahora a ese precio, ¿vale? Ya está. ¿Que quieres donar algo? Te pongo y me donas, porque realmente cuesta, o sea, debería costar mucho más. Que dices, ay, pero no sé si, es que luego no estoy muy seguro, si con todo lo que me has dicho no estoy seguro. Bueno, es raro que no esté seguro, pero si aún así no estás seguro, entras, lo compras, lo haces entero, y si a los 15, y si a los 30 días no te ha gustado, o sea, tienes hasta 30 días, ojo, pues oye, lo devuelves, es decir, es que puedes pensar desde dentro. O sea, ¿por qué pensarlo ahora, darle vueltas desde fuera? Cómpralo y si no te gusta lo devuelves. Y es que más fácil ya, que no tiene no tiene misterios, ¿vale? Evidentemente, al año de haberlo cursado no te lo voy a devolver porque es que eso no es serio. Yo creo que te estoy diciendo cosas muy sencillas ahora, muy de entendibles. Entonces, bueno, recuerda, siempre tienes tú la última decisión en tu vida, pero en esto y en todo. Si decides continuar en solitario, te doy mis mejores deseos. De verdad, te lo vuelvo a repetir, quiero que seas feliz. Y te recomiendo volver a ver el webinario antes de que se quede bloqueado, porque a veces lo dejamos o lo elimino de la web para que luego después lanzarlo más adelante, o no lo sé. O sea, aprovéchalo y verlo todo mientras está el webinario activo, revísalo y aprovéchalo si te gusta. Y si no, pues no lo veas, no pasa nada. Si decides avanzar más rápido y con más seguridad, también te deseo lo mejor. Eso quiere decir que te compras el curso, que te vienes conmigo, seguramente me compres más cursos, más cosas que hacemos de todo, tanto gratuitas como no. Pues me preguntas. Entonces, enhorabuena si ese es tu caso. Porque entonces yo creo que estarás dando el verdadero paso inicial a tu nueva vida tras todos estos años de vueltas y vueltas que no te han llevado a donde deseas. Entonces yo creo que es una oportunidad. Estamos acabando. Desata tu auténtico poder realmente con este curso. Si quieres unirte a nuestro programa, Desata tu auténtico poder, que realmente es el curso de la ley. Bueno, realmente tenemos otro curso, bueno, otro programa que le llamamos así realmente, que es Desata tu auténtico poder. Pero esto es una pincelada. Si te gusta el curso realmente este curso que vas a comprar, posiblemente si has llegado hasta aquí, yo creo que posiblemente lo compre, y si no, pues no pasa nada, ya he dicho. Está dentro también de este programa, pero este programa ya es la bomba, el de Desata tu auténtico poder. Pero vamos, es el curso de la ley, ¿vale? El que os vendo. Lo que pasa que, bueno, esta diapositiva la aprovechamos también, que también está en este programa, que posiblemente si te gusta este curso me preguntarás por Desata tu auténtico poder. Entonces, bueno, si te ha gustado el curso, o sea, lo que te propongo en el curso de la ley, ¿vale? Esto más bien, unirte a nuestro programa, que sería el curso de la ley, para hablar con propiedad, ¿vale? Ya fijaros que lo estoy haciendo tan en directo, aunque esté grabado, pero está en tiempo-momento, que esto, yo creo, esto más correcto así, ¿vale? Que sepáis que existe Lo que pasa es que posiblemente ya esté cerrado, depende, ya digo, lo abro muy exclusivamente a gente que realmente está muy interesada. Es el mayor coste y demás. Pero bueno, vamos a hablar de la ley. Si te ha gustado todo lo que has visto y quieres comprarte este curso, en la página web vas a ver un botón que pone Power. Pínchale y sigue las instrucciones. Sencillo. ¿Que tienes problemas? Llámame, que te vendrá por ahí mi teléfono, vendrá mi WhatsApp, vendrá o mi correo. Como de por casa. Pregúntame, no hay problema. Si decides, lo que te he dicho, si decides seguir en solitario, buena suerte y ánimo. Reales, buena suerte y ánimo. Si decides venirte con nosotros, bienvenido, bienvenida, de verdad. Y mucho ánimo también porque va a ser muy chulo. Yo creo mucho en mis programas. Y aquí ya no hay más, ya no tengo más. Se han acabado las diapositivas. He acabado, que tengo la garganta ya. Vamos a beber un poco de agua. Pero la verdad es que es verdad, he disfrutado mucho haciendo este webinario porque, como os he dicho, aunque uno de los objetivos realmente es vender este curso, ¿vale? Y que conozcáis mis cursos y los programas y demás, pero el auténtico propósito real de todo este tiempo que he pasado aquí grabándolo y porque he disfrutado haciéndolo, es esa información que quería condensarla de alguna manera en este webinario, todo lo que, o sea, lo principal un poco sobre la ley de Neville Goddard y un poquito sobre la promesa, que la gente lo pueda ver y que diga, anda, joder, pues me mola.
quiero verlo en solitario, quiero aprender más, quiero seguir con Pedro, me da igual, o quiero hacerme amigo de Pedro porque mira cómo mola que conoce la ley, otro que conoce la ley de Neville Goddard. Ese era mi propósito, el que os lo paséis bien, pero el que lo disfrutéis y el que os transforméis. Así que muchas gracias por haberos quedado hasta aquí. Espero que os haya encantado, estoy casi seguro que os ha encantado, y si no, seguramente os lo habéis dejado, lo habéis quitado antes. Y ya digo, espero veros dentro y todas las dudas que tengáis, todo lo que queráis. Además, este programa, el curso, o todos los cursos a los que apuntéis, pues si saco alguna nueva clase, que normalmente no, porque suele estar ya todo muy bien condensado y muy bien. Pero hay veces que sí, que saco alguna novedad. Si yo la saco, lo bueno es que vais a tener acceso pues de por vida mientras esté el curso, la academia flotante, o sea, que siga, vais a tener todas las actualizaciones que se me ocurran hacer por algo que haya descubierto, que quiera añadir, o un texto, lo que sea. Así que eso también lo tenéis. Enhorabuena, muchas gracias y nos vemos dentro. Chao, chao.